Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres. Bienvenidos. Carlo Francis. Hola, colegas. En los controles, Gabriel Aguilar. ¿Qué onda? Y su servidor, Juan Manuel Hernández. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema que pues trae bastante interés, sobre todo porque ahorita estamos viendo que poco a poco está creciendo. ¿Y de qué se trata, Francis? Cuéntanos. Vamos a hablar de la creciente e imparable industria del cannabis. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de cannabis y para que lo ubiquemos pues, en términos generales, que no sé si eso sea un tema que nos vaya luego a censurar, quitar nuestros patrocinios. el podcast, pero bueno, cuando hablamos del cannabis, básicamente hablamos del tema de la marihuana, que pues ahorita lo que hemos estado viendo es que es una industria que está en pleno crecimiento, básicamente a partir de de que en muchos lugares se está dejando de prohibir el uso de la planta como tal. Pero pues vamos un poco a los antecedentes. ¿De qué podemos hablar ahorita precisamente de esta industria? ¿De qué se trata? ¿Qué es el cannabis? Híjole, como antecedente, ahorita está increíble que en efecto está creciendo tanto esta industria, pero yo creo que el crecimiento de esta industria a estos pasos agigantados se debe pues a cuántos años de prohibición. Sería importante como remontarnos en la industria de esta planta, que en efecto ha tenido un uso medicinal desde hace pues muchos años. Por ejemplo, en China ya se utilizaba para fines medicinales hace 5,000 años. Y pues en efecto ha ido a través de la expansión colonial y todo, pues las semillas del cáñamo, por ejemplo, al menos las semillas del cáñamo que llegaron de los españoles a México, han hecho que pues México sea uno de los países que pues más se reconocen en el consumo y malamente exportación narcotráfico, exportación ilegal de esta planta. Incluso como el profe mencionó antes aquí en Backstage, que incluso yo no sabía, la palabra realmente va originaria del hebreo, que significa cannabism, que incluso en unos pasajes de la Biblia se describía cómo los hebreos la utilizaban para fines religiosos. Wow. Y bueno, no sé qué, si quieren alguien dar un comentario, y después nos vamos como en esta parte de Estados Unidos, que es quien juega el papel más importante del mundo en esta industria. Aquí creo que interesante justo lo que estás comentando es que de entrada no estamos hablando de algo nuevo, o sea, estamos hablando de una planta que históricamente pues podemos encontrarla a lo largo de toda la historia y además lo podemos encontrar a lo largo de toda la historia con diferentes usos en muchos aspectos, no nada más el tema de a lo mejor la parte recreacional que de repente es la que ahorita más se ve, sino qué es lo que realmente pudiera pasar. Lo que sí está cambiando ahorita, o digamos entre a lo que estamos ahorita en puerta, en este tiempo precisamente que se está dando toda esta legalización en muchos lugares, es que sería, digamos, la primera vez en que estaríamos viéndola como un producto industrializado, ¿no? Sí. O sea, ya industrializado con un mercado muy amplio y mucho más amplio y aplicaciones para básicamente todo. A lo mejor antes eran usos que se hacían de forma a lo mejor medio casera o informal, en una situación informal, justamente. Y ahorita, después, digamos, de todo este tiempo en que tenía esta prohibición, pues realmente estarías abriendo la puerta a que los usos, muchos de los cuales ya de alguna manera existían, se empezaran a generalizar, ¿no? Uh-huh. Es que como tal de la marihuana, lo que ha estado de manera como ilícita y tanto tabú ha sido el cierto activo que es el THC, que es el tetrahidrocannabinol. Lo que se ha utilizado y se ha utilizado siempre ahorita de forma medicinal y, como mencionabas, ¿no? En parte de la industria textil y la farmacéutica es el componente CBD, que es el cannabidiol. En efecto, pese a que ambos son activos que se encuentran inmersos en la marihuana, ambos funcionan de una forma. El THC es el que funciona de manera recreativa y religiosa y toda esta parte como psicodélica, y la otra es la parte medicinal, que en efecto
Más bien, no siento. Cuando la marihuana fue como tal prohibida, no fue meramente por un motivo médico, fue por un motivo político de xenofobia Sí, totalmente. por parte de los mexicanos que a principios del siglo XX empezaron a llegar a Estados Unidos y se empezó a tomar como esta xenofobia de que pues, realmente notaban que la gente fumaba ello y notaban ciertos cambios y fue en una campaña de Estados Unidos presidida por el presidente del Buró Federal de Narcóticos, Henry Asler. Esta persona se encargó yo creo que esta persona es el responsable de toda la prohibición de Estados Unidos de manera internacional. Y también Sí, hay ¿no? que decir que justo en este momento era cuando el alcohol nuevamente volvió a hacerse legal en Estados Unidos. Ajá, Entonces estaba persiguiendo un nuevo enemigo público. Ujú. Y cuando se vuelve a legalizar el consumo de alcohol en Estados Unidos, pues este departamento Ya no tenía prácticamente fin. ya no tenía El ningún fin. Sí, sí, sí. Y con el fin, ahora sí que es ser redundante, con el fin de que pues él no pierda su trabajo, empezó a buscar otro enemigo público. Sí, y claro. fue cuando encontró Pues, un poco... Perdón que te interrumpa. No, justo iba a decir este enemigo que también, y ahorita que ibas a comentar esta parte que involucra un tema racial, Ujú. en el sentido de que el alcohol se vuelve a legalizar. Hay un ingreso, bueno, más bien, ya la llegada de muchísimos mexicanos en busca de una nueva oportunidad y también de afroamericanos, porque también está muy pegado con Sí. la guerra, De la hecho, Segunda Guerra, ¿no? bueno, aquí tal No. cual en México, el gobierno mexicano prohibió la marihuana alrededor de los 1920 y dando así el inicio de la estigmatización de la droga. Y para los años 30 justamente fue que empezó esta ola de inmigrantes Ujú. donde los estadounidenses lo tomaron como una amenaza y le empezaron a llamar la hierba asesina. Sí. Justamente empezaron a crear ese pánico, podríamos decirlo. De hecho en California, de hecho, irónicamente en California lo consideraba lo consideraba como un veneno. A tal grado. Y ¿En digo, serio? qué ironía, cuando ahorita California es de los Claro. países que Ahora, más... lo interesante, más- aparte de lo que estás diciendo, y básicamente si felices. nos vamos Ajá. al punto histórico, se habla de que la marihuana llega a nuestro continente básicamente con Cristóbal Colón. Entonces estamos hablando de que en términos generales e históricos, la mayor parte de la historia, la marihuana ha sido legal y el uso se ha hecho de esta planta durante mucho tiempo Claro. con beneficios en diferentes ámbitos. Porque si nos ámbitos. podemos a contar dentro de eso, desde la primera prohibición que tú dices, que sería básicamente ¿qué decíamos? En el 37 Por fue los 30, donde 37. en Estados Estamos Unidos hablando- dio lugar a la primera ley sobre el cannabis y era la ley sobre el impuesto de la marihuana. Justamente fue en el 37. Lo que decías que fue antes de la Segunda Guerra Entonces Mundial. estábamos hablando... Como tal internacionalmente, fue prohibida internacionalmente en Alemania, Canadá y China, y en Estados Unidos en el 25. Se le conoció como la Segunda Convención del Opio. La primera se dio, en efecto, por la cancelación del opio, de los opioides, Ujú. y la segunda fue por la marihuana. Algo súper importante, entre 1930 y 1934 hay 3 personas súper influyentes en este movimiento. Primeramente, Harley Asniger, que en efecto fue la persona que toda su vida se encargó de crear mitos de xenofobia en contra de la marihuana. Podríamos decir que él es el enemigo Público de la número No, uno. y que nos di Héctor, o sea, lo que mencionamos anteriormente, los mensajes que daba eran súper agresivos hacia la comunidad afroamericana. Decía, y realmente así como, y está citado. Vamos a ser citados, no es un comentario de Sí, nosotros, nosotros, para que no nos saquen Pero, por de ejemplo, contexto. esta persona mencionaba de que la marihuana influía a que la gente se hiciera homosexual, porque decía que usualmente se veían, ¿cómo se llama? ¿Conductas? Como conductas hacia las flores, realmente pues como un hippie, güey. Colores. Como un hippie, flores, animal, naturaleza. Ujú. Decía, no, eso es muy femenino. Lo hacen homosexuales. Segundo, decía que las mujeres blancas tendían a sentir atracción sexual por los negros. Por los negros. Otra decía que era una planta diabólica que estaba en centros de jazz. Ah, O sí, sea, porque sí, ya meramente también era el meramente afro. círculos de... Mero afro. Ajá. Entonces, esta persona tuvo 2 compañeros que fueron súper influyentes en todo este movimiento, que para empezar fue el periodista William Randolph. Esta persona pues también se codeaba con los grandes, la gran industria del papel, que pues estaba liderada por, pues sí, la tala de madera, que ahorita Héctor nos da unas cifras. Y después también tenemos aquí lo tengo, William Hearst. Esta persona fue uno de los hombres más ricos de ese entonces en Estados Unidos. Él presidía casi toda la industria del nylon.
Hay que recordar que el cannabis, bueno, la hierba, tiene muchos fines textiles y creo que Héctor tiene unas cifras de cómo era en ese entonces la cifra de las hectáreas. Me aventé un TED Talk muy, muy interesante. Ahorita, bueno, aviento el gol de la persona que se lo aventó. Pero justo comentaba que en temas del papel, una hectárea de cáñamo sustituye a 4 hectáreas de árboles o con plantíos de árboles con el fin de ser procesados para extraer hojas. Y en cuanto a la hoja, el papel de cáñamo es 3 veces más resistente. Además de que se puede reutilizar más veces y se supone que, no me acuerdo tal cual en qué químico es el que lo hace, que la hoja es muchísimo más blanca. O sea, que todavía es como muy superior la hoja de cáñamo, al contrario de O sea, podemos decir que en ese entonces la hierba, bueno, el cannabis como tal era una industria que podría acabar con 2 industrias muy poderosas en Estados Unidos. Muchísimas. Aquí lo interesante justo de esta parte, bueno, y hay otra que ahorita vamos a platicar, pero lo interesante aquí es tratar de ver primero, o sea, cuál es el origen de por qué se prohibió. Y aquí lo que estamos encontrando dentro de lo que hemos investigado es que el tema de la prohibición de la marihuana tenía más que ver con temas xenófobos y con temas políticos y comerciales. Sí. ¿Sí? Económicos, políticos y en el caso raciales, raciales, ¿no? Sobre todo en ese tema. Porque ahorita hablábamos de este tema de estas industrias textiles, pero también está el tema, y eso es también una de las cuestiones que yo creo que pueden ser más palpables hoy en día, que también pues esta planta, el cannabis, tenía también, o se le veía, pues como una competencia al tema de las medicinas a base de opio, ¿no? De opio, sí. Que utilizaban opio, que a final de cuentas, pues lo que hacías también era sacar a un posible sustituto y quedarse solo. Entonces ahí también se habla que hubo una situación en donde también probablemente hubo mucha gestión para lograr que se prohibiera, precisamente para darle beneficios a la industria y a las medicinas basadas en opio, ¿no? No, profe, no olvidemos, por ejemplo, el impulso que en efecto tuvo esta industria farmacéutica del opio en los 60s con la guerra de Vietnam y de las guerras de los veteranos que llevan de la Segunda Guerra Mundial. Era gente que ya llegaba a Estados Unidos adictos al opio por el dolor de amputaciones. Les generó tanto daño, no solo físico, sino mental. Les generó el mental y obviamente una codependencia tener que estar consumiendo. Es que era un placebo, o sea, tanto físico como mental. Te acabas de amputar una pierna por una bomba. ¿Qué otra cosa te queda hacer? Te dan el opio para que olvides todo y ya que regresas a casa, pues lo único que haces es tener esa ansiedad. Te sigues adicto. Y lo que hablaba hace unos días con el profe, que podías ir al baño y en la puertecita atrás del espejo, lo único que encontrabas, no podía faltar, era opio. Opioides. Y en efecto, o sea, de hecho, la heroína actual es un ¿derivado? Es un derivado de la morfina. O sea, la morfina es lo que se inyectaba en ese entonces para no sentir dolor. Pero la gente se hizo tan adicta a ella y generó tanta resistencia que la heroína fue una forma de suplementar o de relevar esta sensación de dolor que ya incluso la morfina dejó de causarles a los veteranos. Que aquí el problema es que realmente Estados Unidos vive hoy en día una epidemia precisamente por los opioides opioides. En que básicamente están metidos en donde a 2019 tuvieron 70,630 muertes que estaban por sobredosis de heroína. De cualquier tipo de sustancia que relacionada al opio. Estaba basada en el opio, ¿no? Hablando también de que hay 10.1 millones de personas que están utilizando recetas pues para un uso inadecuado precisamente de estas medicinas. Y el problema es que esto haya llegado tan grande, ni siquiera era por una situación de que fuera recreativo o fueran cuestiones como la heroína o drogas precisamente basadas en esto que se vendieran en todos lados. El tema es que, digamos, lo que lo impulsó, y ahí es donde viene la parte más macabra, por decirlo dentro de esto, es que lo que ha hecho que se haga tan grande esta epidemia es que los doctores estaban dando a diestra y siniestra recetas médicas de este tipo de medicinas, ¿no? Uh-huh. Y era lo que decía ahorita Katzin. Uh-huh. El problema es que decían, y cuando lo empiezan a explicar, dicen, no, es que ni siquiera es como que tengan que ir con un dealer y vayan y compren la medicina prohibida. Es Sales que decían, de tu casa y cualquiera te vende. las daban como las daban a todo mundo,
y normalmente a mucha gente le sobraba, pues mucha gente cuando quería conseguir, cuando iba a casa de alguien conocido, abría el espejo del baño, como bien decías, Sí. y encontraba un botecito Era y como se servía. Era como nuestros días encontrar en el botiquín una aspirina. No, Era o lo más común que podía haber. O como encontrar como esos dulcecitos de forma de fresas que nunca compraste, pero siempre aparecen. Los picafresas. Ándale. ¿Cuáles? No, Pues ya sí, sé cuál Los de dices tú. piñita, que Los de- tú nunca los compras, pero siempre aparecen. Ah, ya. Bueno, Pues sí. regresando a esta parte claro. de los opioides, es curioso que en cuanto al... En efecto, que incluso en la industria médica no tenía fundamentos sólidos para justificar el hecho de que la marihuana fuera, entre comillas, mala. Por ejemplo, en cuanto a la dependencia que se tiene, el 9%, 9% de la población es adicta, tiene como alguna adicción hacia el cannabis, el 15% al alcohol. Luego en el opio sería la cocaína el 17%, a la heroína el 23% y al tabaco 32%. Órale. Ujú. Y por ejemplo, cuando hacía estas campañas, que en efecto ¿cómo se llama este hombre? Henry Aslinger. Ujú. Esta persona hizo más de 2,000 estudios, velo así, 2,000 estudios en los que él demostraba públicamente con ayuda de su compatriota William, el periodista, en el que vinculaba y justamente hacía esto. Cuando habían asesinatos por parte hechos por los afros o los mexicanos, los publicaba y siempre ponía que en efecto fue por consumo de Que marihuana. estaban bajo Pero, el- pero rara vez por los blancos, siempre lo hacía por este tipo de comunidades para destacar de que ellos eran los que traían el mal a Estados O sea, Unidos, aquí- que se drogaban, cuando realmente, pues no tenía una base científica. De hecho, hubo otra persona que lo contradijo, que se puso a estudiar esos 2,000 artículos que él hizo, esos 2,000 publicaciones, y demostró científicamente que no tenía nada que ver, o sea, no estaban de nada relacionadas con que hayan consumido marihuana, sino con algún otro trastorno o alguna... Claro, aquí justo lo interesante de esto que estamos platicando, y creo que es parte del entender esta situación y lo que queremos verlo ya como el tema del crecimiento de la industria, es entender primero el por qué existía esta prohibición. Y si nos damos cuenta, pues ya hay muchas cosas que no checan, ¿no? Y en realidad, pues ves que había demasiados intereses metidos para sacarla del mercado o quemarla en cuestión ahora sí claro, que claro. quemarla literal, en cuestión de que o no fuera una competencia para otras industrias, ¿no? Entonces creo que el hecho realmente de ahorita, porque hay mucha gente que se espanta por el hecho de pensar en que se libere, se legalice, pero incluso cuando las comparas con drogas que ahorita son legales, como el alcohol o el tabaco, ni siquiera puedes compararlas, por ejemplo, en los niveles de dependencia De que generan. dependencia. O sea, es mucho más bajo que el alcohol y que el mismo tabaco, que sí son legales, ¿no? Entonces son cuestiones que a veces el tema es, le crearon tan mala fama que de repente parece muy difícil el pensar que ahora sea legal. No, y sobre todo Claro. que por lo menos con estas drogas legales de las que estás hablando, pues se ha comprobado durante años todos los malestares que te generan, ¿no? Todo la falla orgánica que te genera tanto el alcohol con las diferentes De hecho, circunstancias que llegas a poder pasar por un alcoholismo, igual con el tabaquismo. O sea, no es está muy lejos de ser algo similar el daño que genera el consumo exclusivo de la marihuana Ujú. Claro. a Sí, estas drogas De hecho, legales. de hecho, una vez vi una cantidad científica que mostraba el consumo que tendrías que darte en una sentada, fumada, para morirte de una sobredosis, y es una cantidad imposible de llegar. Y vamos a ver, Snoop Dogg acaba de salir en el Super Bowl y estaba completo, ¿sabes? Sí, sí. Ya grabó esta canción con Ándale. quién, con la banda. Con la MS. Con la MS. Está. No, Yo- pero Snoop Dogg Otra es cosa, su antes jefe. de cerrar esta parte de la historia, hay dos etapas. Esta que fue con esta persona, Harry Aslinger, él, bueno, se retira y llega Nixon al poder. Llega aquí otro de los motivos por los cuales se piensa que la marihuana se hizo todavía mucho más tabú. Para ese entonces estaba la época de la guerra de Vietnam, en la que Nixon, bueno, de hecho hay uno de los discursos que menciona que las drogas son el enemigo público de Estados Unidos número 1. De hecho, se dice que en efecto tenía 2. Además de ello, tenía en ese entonces todas las revoluciones de los Panteras Negras, que en efecto eran altos consumidores de marihuana. Y segundo, tenía los pacifistas de izquierda. Estos pacifistas, se notó que en efecto las personas que fumaban hierba, usualmente no tenían o no sentían inspiración, un tipo de inspiración nacionalista para ir a pelear a la guerra. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, saber que este grupo de jóvenes súper influyente que fumaba esta sustancia no tenía ganas de ir a la guerra,
decidieron pues hacer campañas masivas de que la marihuana provocaba a la gente suicidio o pensamientos del diablo, etcétera, etcétera. Pues porque sabían de que al gobierno de Estados Unidos no le interesaba tener un grupo de gente que estaba creciendo que no tenía interés de participar en la guerra, cuando Estados Unidos era lo que más quería por la invasión de los rusos en Vietnam. ¿En ese momento era la guerra a Vietnam? Sí, la de ¿O Vietnam. Afganistán? Ok. La de Vietnam, en los 60s. Pues yo creo que ahí podemos ver cómo al final, pues por diferentes fines y sin importar el que debería ser más relevante, que en este caso debería ser el medicinal, Ujú, sino más bien por un contexto político, social y económico, ujú. cómo se sataniza pues vamos a decir una planta. Una planta. Al contrario de, por ejemplo, que sabemos a día de hoy que pues el alcohol y el tabaco pues generan muchísimo más muertes anuales Ujú. que el que, pues, por ejemplo, en este caso, esta planta, ¿no? Esta droga. No, aparte En que ese también la planta de una forma, pues, tiene una sensación que te inhibe y el alcohol, pues, te puede hacer agresivo, ¿sabes? También. O en efecto, no solamente porque te puedas morir del consumo, sino también por las acciones laterales que viene yo. Por ejemplo, la gente que muere en accidentes por alcohol es otra cifra. La gente que muere a manos de sustancias por estar dopado es otra cifra también muy grande. Entonces, Claro, por ejemplo, en México, si no mal recuerdo, el tema de muertes relacionadas con alcohol es altísimo, ¿no? O sea, en realidad, Cayendo y concretamente en nuestro estado. Ujú. Sobre todo porque ¿En Querétaro? no sé si seguimos siendo el número 1 en consumo de alcohol y de... Sí, creo que éramos uno. Y Ajá. después Puebla. Ajá, entonces, ¿cuántos accidentes no nos ha tocado ver que pues esta droga legal, Ujú. a fin de cuentas, tiene este lugar como... Pues sí, o sea, que es un acompañante no perfecto o no idóneo en la sociedad y que deriva a varios accidentes. fíjate este dato rápidamente, perdón, Francis. 30% de las muertes por accidentes en la vía pública se deben al consumo del alcohol. Sí. Digo, también si vas en la carretera a Pacheco, pues bueno, también Sí, es una muerte relacionada por el consumo Sí, creo de que hierba. también, digo, ahorita no estamos como para informar tal vez eso porque como no es una medida todavía, o bueno, Oficial. más bien algo oficial que se pueda estar midiendo, Ujú. porque me imagino que ha de entrar dentro drogas y todas las drogas existentes, ¿no? Creo que ahorita es buen momento para dar un salto al por qué creemos que actualmente ya muchísimos países o estados dentro de países están legalizando Sí, esta al menos planta y qué es lo que se viene, ¿no? Para estábamos en la parte histórica, vamos un poco a la parte contemporánea. Digo, a final de cuentas, pues nunca se fue, ¿no? O sea, en realidad el uso seguía existiendo de alguna otra manera. Y lo que sí creo que es importante es ver como la parte contemporánea, que es cómo es que de alguna forma seguía estando en la cultura y cómo volvió un poco a renacer. Ujú. Porque justo ahorita podíamos hablar de muchos casos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que creo que es interesante ver es el caso de Canadá, que me parece que fue el año pasado, cuando ya básicamente hicieron toda la legalización en general, en todo Canadá. Pero una de las cosas que pasaba ya es que tenías lugares en donde probablemente creo que lo que hacían es que no te vendían como tal el cannabis, pero te ofrecían todo lo relacionado para usarlo. Eran unas tiendas Claro. facilitadoras de Claro, todo. Sí, los consumo. Y además, smoke shops, ¿no? Sí, es como aquí que venden. pero no nada más eso, te Pero permitían fumarlo ahí. Tenían como hasta sus salas ahí como para Wow. que pues, te pusieras a fumar. Es que pero- estar encerrado 24/7 con toda la nieve que te tapa el porche, pues obviamente. Pero además no era como que fuera, ni estuvieran escondidos, ni estuvieran No. prohibidos. O sea, era una cuestión que en general se sabía. Es decir, Ujú. dentro de la circunstancia y la cultura se estaba tomando como algo normal. Y es como Sí, parte dentro de un también de lo círculo que cerrado. en un momento llegaron a decir, pues mira, a final de cuentas Lo están haciendo. esto está pasando, ¿no? Sí, no Claro. no era algo clandestino como quizás aquí en México podríamos encontrar algún smoke shop donde de la nada te dicen, Pero es que siento que en te México, complemento. en México es un tema más pesado de hablar por toda la parte del Del narcotráfico. narcotráfico. O sea, tenemos para empezar todo este sexenio de Calderón y todo el relajo del narcotráfico en Estados Unidos, de que si Trump, que si bla, 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 que México es mucho más, siento que es un tema un poquito de más, un tema más Sensible. delicado Claro. que como decir como Canadá o Estados Unidos, que por ejemplo en toda la parte del norte de California tienen hectáreas de sembradíos de marihuana. Pero fíjate que lo peor de todo eso es que si México, en parte, no lo tenía prohibido en los últimos años, tampoco a lo mejor era porque necesariamente lo quisiera, sino porque
como Estados Unidos no lo permitía, entonces ellos tampoco. O sea, era una cuestión que de alguna forma tú caías o recaías en... Sí. No, porque ellos mismos te decían, sabes que está prohibido, ¿no? Entonces no lo puedes hacer. Ujú. Entonces el tema es que tú ahorita no lo estás haciendo y te estabas quedando fuera, cuando además hay que considerar, y ahorita lo platicaremos un poco más a fondo, pues que México tenía condiciones que son completamente extraordinarias, a diferencia de lo que pudiera ser el caso de Estados Unidos o el caso de Canadá en cuestiones climatológicas y de muchas otras Sí, condiciones. claro, no, pues simplemente vayamos a la parte ilegal de nuestro país. ¿Por qué somos uno de los principales productores? Porque todo nuestro entorno, nuestro ecosistema se presta perfectamente para... Sí, o sea, por eso ha sido el gran negocio. En esta plática que escuché, este cuate se avienta un comentario que dice que el negocio de la agricultura se basa en el rendimiento por hectárea. Ujú. Y es fundamental que, por ejemplo, en el caso de el Telecán, que tenemos esta como comparativa contra Estados Unidos y Canadá, pues que son lugares que pues geográficamente no están tan bien posicionados como el caso de México y que pues por ejemplo tienen inviernos más largos Ujú. y que los veranos son muchísimo más secos y nosotros pues esta posición pues nos ha permitido no solamente ser líderes pues por ejemplo en la industria bueno por ejemplo en el aguacate por ejemplo, ¿no? Que somos uno de los principales exportadores a nivel mundial Ujú. y esto pues nos posiciona en un muy buen lugar como para que podamos explotar la industria O sea, del pero cannabis a Sí, siento que como gran escala. esa industria en todos sus tipos de diversificaciones, por ejemplo, en la parte, yo siento que lo que ahorita en Estados Unidos ha hecho que mucha gente, bueno, que se hayan tantas campañas para la legalización, es la parte recreacional, pero sobre todo la parte médica. Hay un documental muy bueno en Netflix que se llama We the People, que habla sobre todos los beneficios que tiene el CBD y otros activos cannabinoides para, por ejemplo, los tumores o para el cáncer, para la epilepsia, para el Parkinson. Y siento que en esta parte el auge de esta industria es meramente médico. Aquí, por ejemplo, y dentro de las cuestiones que se estaban viendo y que se empezaron a ver en Estados Unidos, en los estados en donde precisamente se empezó a pensar en este tema de permitir el uso, tenemos cifras, por ejemplo, que nos dicen que la mitad de las personas que eran, digamos, en este caso, retenidas o que iban a la cárcel muchas veces por la policía, la mitad de las personas por abuso o por traer drogas era precisamente por traer marihuana. Y más que ser personas que eran dealers o alguien que estaba vendiendo, Es consumo abierto. eran personas que traían una pequeña cantidad poco que era gramaje, ¿no? de uso De uso personal. personal. Pero en general, pues ese es uno de los temas que alguien en un momento dado se empezó a dar cuenta que las cárceles estaban llenas de gente que habían metido a la cárcel por traer, pues no sé, una cantidad ínfima pesitos. de esta droga. Ujú. Y también pues lo empezaron a ver hasta en cuestiones de costo, ¿no? O sea, qué es o por qué este tipo de situaciones se estaban dando y realmente si era una cuestión que valiera la pena y sobre todo empezando a compararla con otras sustancias que si eran legales, como puede ser el alcohol y el, ¿cómo se llama? O el tabaco, Ujú. y también la parte, porque también la que se había dejado de lado precisamente por el tema de que, pues si estaba prohibida, pues no la podías cultivar y si no la podías cultivar, pues no, muchas no. de las funciones, por ejemplo, o de las opciones para temas médicos, nadie las estaba probando porque no tenías materia prima. Entonces lo dejabas por fuera y cuando empiezan precisamente a ver, primero, los temas de esta... este tema de los problemas que hablábamos precisamente con los opioides, y empiezan a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer si no los tenemos? Pues es que sí puede haber opciones. Tenemos esta otra posibilidad, pero el problema es que lo tenemos prohibido. Y es cuando empiezan como precisamente a revisar desde todos esos puntos, pues qué es lo que se podría hacer para revertirlo o para ver si realmente valía la pena, hasta incluso en la cuestión de narcotráfico, narcomenudeo, que eso fuera positivo de lo mejor legalizarlo, ¿no? A final de cuentas convertirlo en un negocio legal como era el caso del alcohol y que se permitiera pues el uso también a la gente Y una, de una forma mucho más abierta, ¿no? y una pregunta, ¿el consumo de marihuana por fin medicinal podría ser una amenaza o una oportunidad para la industria farmacéutica? Yo creo que es una oportunidad enorme. Sí.
Pero Actualmente ya podemos ver que se aplica para diferentes tratamientos. Sobre todo al como el cáncer, Parkinson, ¿no? Las cáncer, ataques ansiedad, epilépticos. y muchísimas otras pues aplicaciones. Yo, bueno, traía aquí que hay una investigación que ya actualmente ya hay más de 25,000 aplicaciones del cáñamo en diferentes tipos de industria. Ujú. Y las más importantes o las más relevantes a día de hoy, independientemente de esta parte recreativa, está la de alimentos, que también ya hay varias empresas que desarrollan alimentos para mascotas a base de las semillas del hemp, que también el hemp actualmente ya también es considerado un superfood, Sí. gracias a que tiene los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo o el ser humano necesita, y además de que tiene más omega 3 que, por ejemplo, atún, linaza y otra clase de semillas como la chía, por ejemplo. Entonces aquí es... ¿a cuánto estuvo de moda la chía? sí. Y por ejemplo, Imagínate tu agua de limón con Con chía y cannabis. ya Cannabis. recuerdo cuando veías a la chava que se comía así, se tomaba su su limonada con chía. limón con chía y al lado sus abritones, güey. En Sí, fin, no. la hipo- No, pero la aparte, hipotenusa. aparte la limonada endulzada así de que con un buen, ¿no? De azúcar. Sí, exacto. Pero bueno, está esta parte de los alimentos. También está obviamente este tema de las medicinas. Las fibras, que ya también hemos comentado esta parte de los textiles. Ujú. El papel, ya también lo comentamos. El plástico, esto es súper importante porque a base del cáñamo también son el desarrollo de bioplásticos, Ujú. que además, al contrario de pues, los plásticos normales, a ver, aquí tengo el dato. De hecho, rápido, algo que también impresionó en una investigación que hice, también hay ahorita en la parte hay un segmento muy importante. Cuando hablas de esa investigación es de cuando compraste tus calcetines. Me los trajeron de Ámsterdam. Ah. No, es cierto, Tepito. No, sí, de Ámsterdam. No, está en La esta calle de investigación, acá de ahorita, Tejeda, ¿no? sí, de Mechaca. Hay ahorita un segmento súper importante bueno, en cuanto a la gente las parejas que no quieren tener hijos y tienen mascotas, ahorita está vendiendo productos para perros que los tranquilizan. Por ejemplo, hay muchos perros que son súper nerviosos, les ponen gotitas de CBD en la lengua. También, por ejemplo, cuando Órale. ves que se estresan por los cohetes y todo el desmadre. Sí, Ah, bueno, pues para ese es su uso, ¿no? es súper importante. Y también hace que se calmen o que también sientan, por ejemplo, cuando son perros que han sido muy maltratados y están súper nerviosos, hace que se sientan mucho más calmados. Ya, cierro mi paréntesis, continúa. Bueno, Yo ahorita solo iba a concluimos. complementar que lo de los bioplásticos, que este desarrollo de estos, pues este nuevo material es compostable después de 180 días de su uso. Realmente. Entonces es súper importante porque podemos darle un giro completamente a este desarrollo de desechables, por ejemplo. Ahora, justo de las industrias que estás platicando ahorita, además el tema, aquí una de las cuestiones también más interesantes es, no es como que te lo estás sacando de la manga, es que si tú empiezas a ver históricamente, ¿Sí? esos usos ya existían. Es decir, Claro. esos usos los puedes hacer porque a lo mejor no en una forma industrial, pero sí ya se utilizaban de esa manera. A lo mejor ahorita con las cuestiones aquí de a lo mejor ya más avanzadas en ese Sí, tema aplicados a la tecnología de día de hoy, ¿no? Exacto, ahí ya te permite todavía pues sacar mayor provecho. Pero justo creo que una de las situaciones por las cuales esta industria luce como algo que realmente puede ser interesante es porque ya hay detrás algo que te dice Que lo cómo lo fundamenta. puedes Cómo lo aplicar puedes y cómo le vas a poder sacar 100%. provecho. Sí, no como un nada más. antecedente, ¿no? En- Nada más es ir allí a lo... Claro. a lo En una- desconocido, ¿no? Claro. Vaya. En una cifra de la industria, tengo aquí el Consejo Mexicano del Cannabis y Cáñamo estima de que si hubiera una regulación en México de esta industria, pueden arrojar en México ganancias de 5,000 millones de dólares anuales y más de 45,000 empleos en México, Guau. por ejemplo. Yo estaba viendo que se tiene proyectado para el 2025 que el mercado del cannabis valga más de $1,000 millones. Sí, es el Y- pronóstico. Que la gente es pacheca, bro. O sea, No, pero digo, o sea, derivado de todos los giros que actualmente estamos ahorita mencionando, Ujú. porque Oye, se viene y- una industria... de hecho, algo súper importante, y digo, diría irónicamente, pero no, realmente los chinos fueron los pioneros en la domesticación del uso de esta planta. China tiene el 95% de la industria de la marihuana medicinal, por ejemplo, Actualmente. actualmente. Pero fíjate, hay una cosa también que es interesante y a lo mejor tiene que ver con lo que estabas diciendo, porque ahorita hablas de eso y dices, somos pachecos. Yo estoy pacheco. No, por cierto. yo dije son. El Pero, mundo es... El mundo El es. mundo es. pero creo que una de las cuestiones justo como que además sigue estando ese tema es, pues sí, así como todo el mundo puede tomar alcohol, si tomas una o dos copas a la semana,
no necesariamente eres alcohólico, ¿no? ¿Cómo no? O sea, todavía tienes Eres gustoso, No, a lo que voy es que todavía está mucho el hacerlo como algo pues, estigmático, 2 copas. ¿no? O sea, Ni al día. todavía es, si lo fumas, entonces, o sea, si... Ay, eres si- un marihuano. Exacto, si santo te cielo. tomas una cerveza, no te dicen eso, o si te tomas un café, no te dicen otra cosa, ¿no? Claro. Sí, exacto, O exacto. si fumas, bueno, pues a lo mejor ya no se ve tanto como antes se veía, Es que es una... pero es lo mismo, ¿no? Todavía está mucho el estigma con esto. Es un estigma social. Claro, que Acuérdate. esa es una de las cuestiones que precisamente va a ser de las que se tendrá que, digamos, al principio como tratar de quitar, pero también creo que es algo de lo que lo hace atractivo, sobre todo en la parte de la recreacional. ¿Por qué? Pues porque es como pensar en algo que estás tirando una barrera y que va a ser algo nuevo, y justo es algo que puede empezar de esa forma, Ujú. que no creo que necesariamente lleve ni que realmente el consumo se vaya a las nubes respecto a lo que pasa actualmente, Ujú. y que sea también un problema que nos lleve a un problema mayor, por ejemplo, de salud en términos Claro. Es que mire, generales, ¿no? siento que en la parte del... Siento que también se tiene mucho estigma en esto, porque el hecho de que, bueno, sea ilegal y la gente lo consuma, lo consiga, vaya, por medios informales y por dealers y toda esta industria secreta, es que se dice mucho, y bueno, probablemente sea cierto, que la marihuana te induce a escalar otras sustancias, que son las dañinas. Realmente se dice que se dice que la marihuana en efecto es la puerta de las drogas fuertes, porque uno empieza así. Ahora, la gente usualmente cuando ya siente que su dependencia de la marihuana no le causa el mismo placer, comienzan a escalar a otras. Yo siento que ese es más que todo el problema. O sea, y en efecto, tampoco tiene sentido porque el alcohol y el tabaco Te podrían puede ser... llevar por el mismo No, camino. Porque, es la digo, misma. porque imagínate, si el alcohol fuera ilegal ahorita y el alcohol también lo consiguieras de manera ilegal y secreta así con el dealer Pues que como llega así, la ley, cuando había ley seca en Estados Unidos. ¿Qué Ajá, pasó? Había exactamente. tráfico de alcohol que Y también había llevó y derivó a otras... al contrabando de drogas. Exacto. Porque realmente van de la misma mano, tienen el mismo peligro, pues ¿por qué diablos no lo tomarían dentro de un mismo modelo de negocio? No, y sobre todo porque decían, a ver, estoy metiendo 20 galones de alcohol, de whisky clandestino. ¿Qué tal si empiezo a distribuir bajo esta misma ruta? Logística. Ajá, Ándale. bajo esta misma logística, pues empiezo a meter otras cosas que también son prohibidas y me las están pidiendo. Y que la gente las exige a gritos sí, porque claro. tienen dependencia a ellas. Pues igual en la serie de... Igual no tiene Betty que la ver, Fea. pero no. Es otra droga, pero en Narcos decían que pues, la coca es el café del americano. ¿Por qué? Sí. Porque era tanta la Que- necesidad del diario. Ujú. Entonces, pues, obviamente el consumo existía y lo tenían que abastecer. Que de hecho, ¿sabes? o sea, la coca jugó su papel más importante en los 80s, ¿no? Fue cuando fue el boom. Sí. O sea, y de hecho, lo peor de eso es que la cocaína fue lo que creó la adicción a otras drogas, pero de un segmento más bajo. Por ejemplo, la cocaína se empezó a dar en Estados Unidos, pero tenía un costo muy alto. Sí. Y pues la gente que que tenía nivel socioeconómico bajo, no podía darse el lujo de poder comprar una droga tan cara. Entonces fue cuando el uso de la morfina y de la heroína y la piedra, sobre todo, Jugó su papel. se empezó a dar a la gente que no le alcanzaba para la cocaína, pero que de una forma los ponía igual o más de locos. Que ahora, eso también, ese tipo de personas que normalmente tenían esos problemas, pues tenían otro tipo de problemas, ¿no? O sea, Sí, también ya era una algo más cuestión de- profundo, no... Sí, que era un placebo de escape para ese tipo de gente que estaba en situaciones deplorables, que de una forma sí, jugaba para ellos un papel importante de escape emocional en sus vidas. Que muchas veces, y justo una de las justificaciones para hablar de este tema de legalización, es también que trates de cambiar el ver esta situación como algo de legalidad o ilegalidad o alguna cuestión en donde tengas que perseguir a la gente, a tratarlo como un tema de salud, ¿no? De salud Sí, pública. también. Que a final de cuentas es lo mismo. O sea, el consumo de muchas de estas drogas se puede dar en México, pero a final de cuentas otras, como el caso del alcohol que hablábamos, pues en realidad ha estado muy maltratada porque la gente y las adicciones en el caso del alcohol son mucho mayores Sí, sí, sí. y las repercusiones también. Entonces Y- en realidad no lo estás tratando de la forma que deberías, ¿no? Y quizás suene hasta muy teto lo que voy a decir, pero vamos a hablar de la droga legal que más gente mata en el mundo y es el El azúcar. azúcar. Vemos, por ejemplo, toda la industria toda esta industria alimentos. blanda de la expansión de refrescos como Coca-Cola, Pepsi, toda la familia, que realmente
pues no, ni siquiera se toma tan en serio porque es de tanto nuestro consumo. Desde niños estamos tan acostumbrados al consumo de estos dulces, etcétera, que ahorita que se ponen las etiquetas de alto sodio, azúcar, etcétera, como si eso nos fuera está a inmerso frenar, en todos. ¿sabes? Como Eso si- nos va a frenar y realmente el azúcar es algo que nos está matando a pasos vertiginosos. Yo creo que en efecto la industria del azúcar es una industria que La más pues, peligrosa. la más realmente. peligrosa, pero no creo que nunca vaya a haber un freno al 100%. Que ahí, Porque creo que es la que más dinero eso genera. va a ser otro tema que luego platicaremos, que Industria justo del azúcar. lo hemos estado platicando en últimas fechas respecto a los refrescos y en particular la Coca-Cola, pero que tiene que ver más que con el azúcar, el tema del uso de la alta fructosa, ¿no? Que ese es el tema, y es un tema, porque ahorita hablas de eso, pero dentro de estas circunstancias, así como hablamos ahorita de tantas cosas que se han hecho como por detrás de bambalinas, Ujú. pues el uso de la alta fructosa se vino a dar desde hace 20 años aproximadamente ¿Qué producto está? en En la todo. coca. En todo. Ah, No, en todo. Todo. Si tú vas ahorita, tú agarra, los que nos están escuchando, si traen cualquier cosa procesada que tenga que tener azúcar, si tú volteas y ves la etiqueta, todo trae alta fructosa. De hecho, el problema es que el azúcar normal que conocemos como el azúcar ¿Sí, la de refinada caña? es el cuerpo, obviamente trae sus situaciones en donde si abusas de ella tienes problemas, pero el azúcar de caña normal, el cuerpo la procesa. El tema es sobre todo el jarabe de maíz, que es el que se utiliza para endulzar todo hoy en día. Entonces el otro día me sorprendí porque hasta el tocino tenía. O sea, o el pan Bimbo. El pan Bimbo ya creo que ya hasta dice que no trae jarabe de alta fructosa. Pero el tema es que bajita la mano, eso lo pusieron y lo han estado utilizando cuando la gente, que el problema con el azúcar era que era mucho más difícil de producir, mucho menos lugares donde lo podías comprar y dependías mucho del proveedor. Y acá, pues de repente es algo que el maíz, los productores en Estados Unidos tenían montones de hectáreas y no sabían cómo venderlo y qué hacer. Entonces lo terminan utilizando en este tipo de Pues es cosas. Pero a final de cuentas, digo, ya para no meterme tanto en esto y esto hacerlo un tema de Sí. otro ¿De otro episodio, pero creo que el tema es, y creo que es más importante, justo no es el tema de la prohibición, porque ya se ha visto que eso no es lo que te lleva a que las cosas, A que no las hagas. a que realmente Es que puedas. Es que en una prohibición dejas a libre albedrío la decisión del consumidor en consumirlo. No, o sea, es como lo prohíbes y todo, pero más bien, por ejemplo, lo que hacen ahorita con el tabaco, de que te ponen estas imágenes Ay, hipercrudas, pues que ¿no? nada, es como un meme que he visto de, pero no lo vuelvas a hacer, Ah, y que sí. sea la última vez. O sea, pues, Lo que no vuelve a suceder, ¿eh? realmente no te frena, no. Exacto. Pero uno- ¿qué quieres? ¿Que te estén prohibiendo todo? A final de cuentas, cada quien debe Es que decidir ya si es- quiere consumir una cosa Ya o es la otra. responsabilidad ¿Sí? de cada uno. Es que sí, el problema de esto es que de una forma, bueno, obviamente no hay, antes sí había publicidad y propaganda por parte de incluso médicos en revistas de los 50 que promovían el consumo del tabaco. Pero en efecto, por más que te digan, no, tú decides si lo consumes o no, etcétera, pero de una forma también como consumidor te ves como influenciado por todo tu ¿Tú ambiente. dejaste de consumir sucaritas cuando le quitaron al tigre Toño? Sí, profe. Ahorita como sabritones con leche. No, pero por ejemplo, es que también podemos hablar de que cuántas campañas anti-alcohol hay, anti-tabaco, y la gente sigue tomando y la gente sigue fumando. Y hay muchísimas drogas que siguen siendo ilegales y la gente las va a consumir. Tema, por ejemplo, caso aborto. No hablar del papel a favor o en contra, pero o sea, en cuántos lugares donde es ilegal y la gente lo va a seguir haciendo porque es, o sea, Porque se tiene que hacer, punto. Sí, Pero, lo hagas pero- legal pero o ilegal. justo como el tema, en eso que estás diciendo, el Sí. tema es cuando es ilegal y de todos modos se hace, el Exacto. problema es cómo se hace y las repercusiones que trae. Porque entonces, de repente, a una mujer que quiere hacerse un aborto y no tiene las posibilidades de hacerlo legalmente, Exacto. va con una señora que le hace un Exacto. aborto Un con té un gancho de ropa. exacto. Con un té de... Y cosas que son totalmente... Con una limpia de huevo. Ahora, ¿qué es lo que pasa pensando precisamente en ese tipo de circunstancias? Sí. Dentro de un producto como este, ¿Por qué no ofrecer una alternativa legal? que además, Controlada. nosotros nos estamos peleando ahorita, y a lo mejor de repente muchos en México, no, sí, no. Ya ni siquiera es como que además dependa tanto de nosotros y que entendamos lo que está pasando en el mercado. Si a final de cuentas Claro. Estados Unidos abre la puerta, pues nosotros vamos detrás. Pues que realmente con México siempre estará.
como México siempre estaremos haciendo lo que Estados Unidos haga y diga. Pero es que si nosotros ahorita tenemos prohibido, por ejemplo, en este caso el cannabis, es en parte porque estamos de la mano con lo que en Estados Unidos estaban haciendo, ¿no? Sí. Finalmente. Entonces, ahora que están abriendo la puerta, ahora No, resulta... pero qué curioso que el mexicano que llevó originalmente el cáñamo de Estados Unidos está ahorita siendo pues el más atrasado, bueno, de los más atrasados en cuanto a la industria, cuando realmente Estados Unidos y Canadá ahorita son, y bueno, Ámsterdam y Europa en general, son quienes están pues liderando y llevando la batuta de toda esta industria. Pero es por eso que nosotros, lo que comentábamos de que la posición geográfica que nosotros tenemos, que es privilegiada en este sentido, Sí, somos el cuerno de la pues abundancia. somos ahorita pues sí, como que todos están viendo a ver qué onda con México. Porque ya comentábamos que ya hay empresas Pero norteamericanas. esa va a ser canadienses, canadienses. Sí. que Esa nada es la más bronca. están a un pie adentro y uno afuera para entrar y empezar a explotar Oye, las pero- tierras mexicanas. Pero imagínate que ahora seríamos como el Colombia de los alemanes. O sea, Colombia, ¿por qué por ejemplo, como el café, ¿por qué el café es tan pésimo negocio en Colombia pese a que es de los mayores productores, además de Brasil? Está en manos de empresas alemanas. Lo mismo pasaría probablemente con el cannabis en México. Si en México la industria está liderada por los canadienses y los estadounidenses, literalmente nos estarían dando a tole con el dedo. Y es por eso que yo lo que creo que ahorita se debe de estar pensando, lo que comentamos igual tras bambalinas, es que no hagamos este producto un commodity más como caso petróleo. O sea, no hay que ser únicamente un agricultor para vender el commodity a precio bajo y Ujú. para recomprarlo a precio alto después de que países como La Estados industrialización, Unidos claro. lo industrialicen, saquen extractos o hagan Bueno, etc, para después sacar productos derivados de eso y nosotros lo consumamos más Sí, caro y con algún impuesto. Claro, de hecho el Inclusive, negocio viene en eso. O sea, el Exacto. negocio y lo que están viendo la mayoría, por ejemplo, las grandes empresas a nivel mundial de bebidas, que están ya metiendo y tienen ya inversiones en Canadá precisamente para este tema del cannabis. ¿De bebidas? Sí, por ejemplo, de las de bebidas, ¿cómo se llama? Diageo. ¿Cuál? Diageo. ¿Dejeo? Está muy ya, informado. ya está metido en este tema. Imagínate con tu red cola. Tu red cola canábica. Canábica. Pero justo el tema es porque ya están encontrando las posibilidades de lo que pueden hacer aquí. Pero no vas a vender la planta. O sea, Vas a vender el vas a producto vender industrial, ya productos, industrializado. productos exactamente que de alguna manera llamen la atención. Y ahí es donde viene la mayor parte del negocio. Que aquí también es esa. México tiene la posibilidad de ser un productor de este Commodity. insumo. Ujú. Pero precisamente lo que tiene que pensar es no en hacerlo un commodity, sino en que realmente veas la posibilidad de utilizarlo. O sea, lo que hemos visto es una de las situaciones interesantes, es que la planta en general, los usos y el desperdicio que puedes tener es mínimo. ¿Por qué? Porque puedes utilizarla en muchos sentidos. En diferentes en- cosas. en y en diferentes diferentes cosas. Y ¿no? ahorita yo que te comentaba el tema de el rendimiento por hectárea, también es una planta que al momento de quitarla se puede replantear al menos 3 veces la misma. Ok. Entonces Ay, esto sí no se solamente ve- va a disminuir su... ¿Cómo se llama? Su vida, Su vida, su su vida reproducción útil, podría ser. sino también va a hacer más rápida su reproducción y además de que al contrario de otras plantas, esta en menos, tenía aquí el dato, 120 días para que ya esté lista para Sí. volverse a cosechar. Sí, no, y- Caso contrario de otro tipo de, No, de y productos. ahorita lo que decía, profe, que la puedes aprovechar no solo en una parte, sino como que a lo largo de diferentes procesos puedes ir agotándola justamente hasta lograr la máxima explotación del producto y ya después Ujú. volver a sembrar. Casi, No, y casi es siendo- como los cerdos, ¿no? Que los Sí. cerdos se Ándale. puede utilizar todo. Justo, porque aparte es todo. La raíz, obviamente La todos los semilla. derivados de planta, la semilla, etcétera. Y pues hablando de que hay 25,000 usos actualmente, pues no, más bien hay muchísimas De hecho, industrias que van a A aprovechar. ver si encuentro una infografía que habla sobre cada parte de la planta y para qué se ocupa. A ver si lo encuentro. Espérame. Ok, aquí, entonces, justo en estas situaciones, primero pensar, el mercado a final de cuentas se está moviendo en ese sentido. Yo sí estoy convencido que no necesariamente el hecho de que esta parte se legalice quiere decir que de repente todo mundo va a estar utilizándola y va a incrementar el uso de forma Irresponsable. Yo sí irresponsable. creo ¿no? que va a haber un pico natural
por la moda, por Sí, la tentación, como todo etcétera. lo que tiene un hype y Exacto. después va a bajar y Alguna- va a volver a subir y se va a estabilizar. ¿no? Va a llegar a un límite, Ujú. posteriormente se va a estabilizar hasta que ya haya un consumo promedio Generalizado. podemos generalizado, decir, ¿no? exactamente. Y vamos a encontrar también tanto pensamientos o ideas Pro, extremistas, contra, pro, sí. contra. Ujú. Sin embargo, yo creo que también este beneficio de que actualmente, pues nosotros, viéndolo desde este punto de vista donde estamos en un país donde actualmente no es legal, pero que vamos a tener esta influencia de otras partes del mundo donde ya se le está encontrando otros beneficios Mira. por lo mismo de que están saliendo otras industrias. ¿no? Tengo aquí el uso completo, como mencionaban las partes del cerdo. En las semillas, por ejemplo, tenemos aceite, combustible, Chicharrón de cannabis. ándale, Chicharrón canábico. ¿cómo se llama? Tacos de canasta, chicharrón procesado de cannabis. Por ejemplo, en semillas hay cosméticos, en tallo, por ejemplo, ropa, cuerdas, papel, autopartes, ¿eso qué? ¿Neta? Compostas. Y en las raíces, creo que en la raíz de la marihuana es donde está más como la ¿Será parte que medicinal. haces asientos veganos de cannabis? ¿O qué? El tablero Tus ya bien... carteras. No, y ahorita que estaba un poco recordando que no solo el negocio del cannabis va al aprovechamiento de todos los mercados que hemos abarcado a lo largo de la plática, sino también, pues, nos olvidamos un tanto de la parte religiosa, por así decirla, de la cultura Rastafari, ¿no? Que a fin de Sí, cuentas güey. fue algo que les pegó como mercadotecnia, si lo podemos llamar, porque, pues, tenemos un Bob Marley que Aquí está, papá, mira. ahí traes tú. Para los que nos están escuchando, obviamente, Francis trae un bonito pin de Bob Marley. Entonces, si estás viendo que un cantante está fumando, pues, ¿qué es lo que haces? No, y Te de hecho, inspira y estás acá y... ¿Es anécdota o...? Bueno, de hecho, y curioso de que lo mencionas, ¿Cómo lo hay un documental muy bueno que habla sobre intentos de asesinato que hubo a Bob Marley por la parte del y por esta parte pacifista, ya que Estados Unidos, bueno, siendo el país más bélico del mundo, para ese entonces había, por ejemplo, varias campañas de, bueno, ya sabes, ¿no? De la lucha siempre, ¿no? Izquierda-derecha en Jamaica. Y realmente había un buen de grupos de oposición contra Bob Marley, ya que él de verdad que tranquilizaba a la gente, no solo con su música y sus ideales, sino también a través de María. Sí, claro, ¿no? Y además desde tiempos antes en la cultura Rastafari, Sí, pues sobre todo en Jamaica, que es un lugar donde gente de África llegó y empezó a... sí, con toda esta lucha racial. Ajá, y empezó con... Era su fuente principal, sobre todo para llevar a cabo las ceremonias, ¿no? Sí. De iniciación y de... Y de hecho, todo el culto. hablando de religión, algo muy curioso ahorita, está viendo que hay grupos en Estados Unidos católicos que están utilizando o ven la planta, la marihuana, como una forma de acercarse a Cristo. Así como suena. Y de hecho en los videos se ve la gente, y en efecto, y así como suena, fuman en sábanas de Biblia, que la gente ha fumado en sábanas de Biblia desde siempre. Desde siempre. Porque, Claro. Wow. y de hecho, y se muestra aquí en Estados Unidos, ya que está este creciente uso lúdico de la marihuana, en la que grupos, ya saben, Estados Unidos tiene grupos católicos, también protestantes, la utilizan porque sienten que, ya saben, ¿no? Ellos tienen el libro de Mormón, los de Utah, que hablan de que Estados Unidos es la tierra prometida, etcétera, etcétera. Pues en efecto mencionan que la planta es una creación o es una forma de Cristo para acercar a sus fieles a él. Que eso lo decías tú, que incluso en Wow. la Biblia llegabas a ver episodios o... Los hebreos, o versículos. o versículos o cuentos chinos donde hablaba Ya, profe, precisamente... ya nos van a censurar, profe, y no por la A marihuana. Gabriel no le está gustando lo que estás hablaba diciendo, ¿eh? precisamente de ese tipo de cosas, pero... y también digo, se sabe que muchas veces los inciensos y todo ese tipo de cosas que se usaban en las ceremonias, pues también tratan de tener o abrir un mood dentro de lo que viene siendo ese tipo de digo, celebraciones, ¿no? ¿qué cultura sobria hace unas pirámides en plena... de forma... Ya, todos Pero pachecos. espera, es que no Todo es quiero culpa de la marihuana. pero esperen, es que no quiero ir a ese punto America porque is justo el the tema, es que justo el tema es eso, o sea, todo depende mucho del consumo. Entonces, yo por lo que Ok. no quiero verlo en ese sentido es porque como que luego nos vamos al extremo, ¿no? O sea, el Sí. uso normal de muchas de estas cosas como el alcohol, o sea, tú puedes ir Claro. ahorita a cualquier restaurante y una persona puede tomar algo, una cerveza o algo, y no quiere decir que esté borracho O que sea un alcohólico. o que sea un alcohólico. Claro. Entonces, el tema es que de repente aquí ahorita todavía nos vamos al extremo en el sentido de decir, o sea, es que lo usas, entonces ya eres
Bob Marley, ¿no? Sí. No, ojalá. fuéramos Entonces, Bob Marley. esa es Tremendo como la Dios. cuestión que siento que de repente y además como que sigue teniendo mucho estigma para mucha Claro. gente que justo empieza a decir, no eso no pasa, etcétera, Sí, como dices etcétera. que ir a tomarte un whisky o echarte una chela O con un incluso amigo, probarlo, ¿no? La primera probarlo, vez o que sea, pruebes como algo. Pum, pum, y ¿No? estamos bien. Ujú. ¿no? Prueba un mezcal. No te van a decir que ya eres un borracho por probarlo un día o hacer eso. Entonces, Claro. siento que nada más, o sea, yo dentro de estas situaciones, justo como de las cosas que hay que pensar mucho en ese sentido, pensando en que todavía tenemos que buscar el lado positivo de esta situación o lo que realmente se debería de estar viendo Claro. de cómo nos puede ayudar o qué beneficios puede traer, que yo creo que trae beneficios en el tema de seguridad, Claro. porque Sí. puede ser una cuestión que realmente dentro de lo que viene siendo ahorita cómo se comercializa, pues implica muchas cosas por el mismo hecho de que esté prohibido. Oye, de hecho, profe, sí me pongo filosófico. Pero en esta parte está muy interesante cómo cómo los seres vivos, porque no solamente el Homo sapiens, realmente muchos otros animales han buscado desde siempre formas de doparse, de drogarse. Por ejemplo, los delfines, ellos suelen golpear a los peces globo porque sueltan una sustancia que los hace doparse. Sí. Por ejemplo, los primeros humanos, no diría que los australopithecus, sino ya los Homo sapiens que ya tenían un cierto desarrollo, se metían a las cavernas, se metían hasta el fondo donde casi no había oxígeno y la falta de oxigenación les hacía O tener sea, que tuvieran alucinaciones. alucinaciones. Entonces es interesante y digo, no digo asombroso, más bien diría que curioso, como tal que no tan solo los seres vivos, porque también incluso en África hay un video que muestra, hay una planta que se fermenta y hace que los animales se emborrachen cuando la pruebe. Y en el video Sí, puedes ver yo había visto eso. avestruces, Sí. elefantes, iba a decir alemanes, ¿qué pedo? Elefante. También, También, si andaba güey. uno por ahí, pues puede como que no, sí. alemanes, changos, todo el mundo de hecho, Todo el reino incluso animal. la ayahuasca se Justo. conoce. Ah, pues La justo. ayahuasca, pues tú me platicaste, ¿no? Que fue porque de hecho, vieron justo a un- encontré aquí una ¿Otra infografía anécdota? de animales que usan drogas y habla de que, por ejemplo, los jaguares a veces se separan de sus hábitos carnívoros Ujú. para consumir ayahuasca. Pues de hecho, El venado azul. alguna vez platicando con uno de mis primos que es amplio conocedor del tema, Ok. sobre ¿Lo todo del de consultaste? Sí. Me explicaba justo lo del... ¿Gabriel es tu primo? No, No, es otro. Creí que estabas hablando de él. no. Él es otro tipo de relación. Oh. Oh. No, que estos... justo era el uso del DMT, que Ok. es otra droga, pero que lo usaban los cazadores para simular o hacer sentir lo que vivían los animales justo cuando llegaban a ese nivel de haber explotado esa parte del cerebro No o inventes. haber llegado a, no sé, que se les atravesó alguna planta que justamente liberaba algo, un efecto así, Ujú. y que era lo que más desarrollaban cuando estaban cazando pues, sus presas. Entonces los Sí. humanos también Y ahí de- y de así hecho, empezaban a, Y ya los a humanos. percibir todo. Eso yo digo que en eso más como en la parte nómada, pero ya en la cultura sedentaria de los humanos como Homo sapiens, era el uso de las drogas se empezó a utilizar por decirlo, en la pirámide aristocrática, porque realmente los que tenían acceso a ese tipo de drogas eran los sacerdotes, al menos en nuestra cultura, los sacerdotes aztecas, que ellos sí tenían como acceso a hablar con los dioses, y realmente eran plantas y eran sustancias que únicamente estaban en manos de la gente que tenía conexión con los dioses y que dirigían la política y toda esta parte religiosa de Pero sus era lo que pueblos. decíamos ahorita, la mayoría de las ceremonias de muchas religiones estaban, de alguna forma, se utilizaban ciertas sustancias y ciertas cosas que pues ayudaban a encontrarte con Dios, Claro. ¿no? Entonces tampoco es, otra vez vuelvo a lo mismo, no es algo que estemos inventando ni algo que vaya a cambiar. Claro. Pero otra de las cosas también, o sea, hablábamos ahorita de los beneficios que puede traer esto en general. Digamos, hablamos hace rato del número de personas que en Estados Unidos, incluso en México, pues de repente van a la cárcel por poseer, o sea, una cantidad de marihuana que es Un ínfima, gramito ¿no? más de O lo algo, que... es poco, ¿no? Sí, claro. Pero eso, el costo que tiene, y además aquí en México, pues bueno, creo que la gente que va a la cárcel termina en peor estado. No, está peor y sale, que... parece que va a una escuela de Es la delincuencia escuela de en vez de delincuencia, estar claro. en una situación. Sales Oye, más forjado del... Y aparte sabemos que en de las la cárcel. cárceles están trabajando con 3, 4 veces más de su capacidad o su capacidad instalada
de reos que pueden tener. Claro, ¿no? pero en mucho es por esto, porque por ejemplo en Estados Unidos lo que dicen, la Con mayoría de la delitos gente la menores. tienes ahí porque traía 1 o 2 cigarros de marihuana y lo metiste en la cárcel y lo tienes ahí entambado, Sí, pues ese es un problema, y, ¿no? Y lo Claro. tienes conviviendo con el que inhaló tiene en una rata muerta. O sea. Y además, Se confundió de estopa, ¿no? Sí, güey. y además pensando en México, además toda esta Sí. situación lo que hace es que exista, por ejemplo, corrupción. ¿Por qué? Porque hay un policía, va a querer agarrarte, va a querer sacarte Es dinero. una cadena de... Es un tema terrible. Entonces, ¿qué es lo que debe de tratarse de hacer o qué es lo que en general puede también ayudar? Y que además una de las cosas que se entiende, digamos, no es tan complicado el pensar cómo es que esto se puede abrir precisamente a que se permita como un producto, digamos, pues ya liberado. Porque en realidad se habla mucho de que el tratamiento y la forma de estar ya dejando que se comercialice sería básicamente tomar la base de lo que haces con el alcohol, ¿no? Prohibirlo a los menores, Claro. tener ciertas condiciones para la venta, los lugares y cómo se puede vender. Por un lado, pero Este- por el otro, tienes al tío que te dice, pruébalo. Afloja. Sí, pero eso pasa con todos. Pero eso, No, pero por ejemplo, en ese caso... No, perdón, hablé por mi anécdota, lo siento. No, pero en este caso creo que también podemos ver caso que pasa como por ejemplo con los permisos de alcohol. O sea que también los comercios que se vengan, como por ejemplo bares, o por ejemplo creo que se ve mucho en Estados Unidos estos camiones móviles que Güey, venden hay hasta máquinas porros, dispensadores, cigarros, güey. dulces, Sí. etcétera. Pero que también, por ejemplo, hablando para el gobierno del estado, pues les conviene vender estas licencias tanto de venta como de portación. Creo que también Curi, O como de Curi, danos sembrar, chance. etcétera. Curi, danos Pero es chance. que No, y también, además, por ejemplo, tú que nos no, pero escuchas, para las instituciones tributarias debe ser un... claro, porque además lo estás Sí. metiendo dentro de una actividad económica un ya marco legal. y Exacto. va a estar generando impuestos. Pero Exacto. aquí el tema es, lo más seguro es que de entrada su precio en el mercado baje al no ser claro. una sustancia prohibida. Y segunda, pues los que van a ganar dinero serán las empresas que están de por medio y también el gobierno que antes no lo tenía. O sea, a final de cuentas es tener un ingreso adicional por algo que puede ser una actividad legal Ujú. y que se tomen los controles necesarios precisamente para que se pueda llevar a cabo. Y además de que estamos hablando de que afortunadamente tenemos la capacidad para ser una de las principales, uno de los principales países exportadores y, Híjole. y si tenemos la capacidad de desarrollarlo para explotar esta planta aquí O sea, en México. Sí lo creo. El único problema, por ejemplo, tan solo ve, el aguacate es un commodity, pues que no es... Digo, ¿quién se droga con aguacate, no? Y realmente... pero es todo un relajo de narcotráfico y hay cuántas muertes hay involucradas por el aguacate, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, con toda la tala de árboles de las mariposas monarca, etcétera. Imagínate, en esta parte de narcotráfico, yo no sé por qué siento que México... Por más que tenga la oportunidad, no creo que tenga... Siento que va a haber demasiada corrupción en esto. O realmente va a estar en manos de empresas extranjeras. Pero lo que voy es que, sí, o sea, sí, pero lo que voy es, por ejemplo, el tema de corrupción es que entre lo liberas, en realidad hay menos recovecos en donde puede entrar ese tema de la corrupción. Es decir, si tú traes algo, que tú lo traigas en tu cajuela, no quiere decir que vayas al bote, ¿no? Pero una cosa, por ejemplo, para todos los que son agricultores de la planta, en efecto, ganan muchísimo dinero por el Mira, riesgo que de implica, hecho, pero se viene, ya se tiene se tiene estandarizado que la hectárea de, por ejemplo, de maíz Ujú. a un agricultor le puede generar de entre 10,000 pesos anuales. Y estás hablando que esta misma hectárea en cáñamo Ah, ok. multiplicaría por 5 veces los ingresos a este agricultor. Sí, pero Entonces, también se viene un... pero también por la oferta que empezaría a crecer disminuiría, yo creo que el precio, ¿no? Porque digo, no Claro. solo México lo haría, sino también toda Sí, Latinoamérica. probablemente. Pero ahorita lo que quiero hacer nada más, de lo que tú platicaste, yo creo que sí hay que separarlo. O sea, el tema de la industria del aguacate, pues es una industria que es bastante interesante. Sí. Pero ahí, digamos, es que no están de la mano, debemos de poderlo separar. El problema es que esto Claro. existe, el tema es cuando entran otros intereses o otras ¿Qué es lo que personas generalmente pasa? se meten y tratan de sacar El mayor de los... un beneficio de algo que no les beneficios. pertenece, Ujú. que puede ser en cualquier caso, ¿no? Sí. Pero puede ser en cualquier industria, porque igual le pasa a la minería, La gasolina, porque el igual le combustible. pasa al guachicoleo y le pasan a todas esas cosas. Entonces, eso es independiente. Aquí Claro. es tratar de hacer que la industria
estas industrias funcionen de forma legal. Sea fructífero para... El otro es los otro que tema de lo seguridad traen. que el gobierno tendría que resolver de forma totalmente independiente y que además afecta a todos. No va a ser nada más A ese segmento. a este del segmento, mercado. ¿no? Porque igual le pasa a la industria de cigarros. Le roban los cigarros y los venden de forma ilegal. O tienes los cigarros raros de marcas raras que en tu vida habías visto ahí Oye, en oye, Alameda, ¿no? Que hasta en el Sin metro filtro venden, Sí. que hasta en el metro venden cigarros pirata, güey. Eso es lo más horrible que he escuchado. Pero yo creo que también esto se va a compensar con la funcionalidad. O sea, por ejemplo, hablando del tema del aguacate, pues es meramente... Pues, ¿Quién no alimento come y- aguacate? Vaya? Guacamole. No, sí, pero pues, simplemente es un alimento y tal Sí. vez algunas funcionalidades, no sé, por ejemplo, shampoos, Mascarillas. cremas, esa clase de cosas. Super Pero Bowl. hablando ya que, por ejemplo, se pueden hacer combustibles. Hablamos de los textiles, hablamos de Sí. las hojas. O sea, hay muchísimas funcionalidades dentro de tal. Y hablando de Más que que el recreativo. ya hablamos de que dentro de la planta prácticamente toda se puede utilizar para diferentes Sí, cosas. Pero más bien, o sea, es que, y esto y volviendo a un punto que dijiste hace rato, el tema es este. O sea, el tema es, México tiene el potencial por cuestiones de clima, geográficas, etcétera, etcétera, y además hasta de dónde estás, precisamente pegado a Estados Unidos, Justo. de poder explotar el tema del cultivo. Pero, a lo que voy es, si lo vemos únicamente como el cultivo, va a terminar pasando como lo que creíamos del petróleo. Tienes un montón de Exacto. petróleo. Pues no importa, porque los que ganaban más dinero no eran los que sacaban Pero- petróleo, sino los que lo convertían en otra cosa, en gasolina, en plásticos, en Sí. lo que sea. Y el, Pero- el Pero procesarlo. siento que el único talón de Aquiles aquí sería la cantidad de agua que se va a utilizar para la producción de esta planta en comparación con... Lechugas. ¿Con lechugas? No, o sea, por ejemplo, Con la fresa. Sí, con, a ver, con- o sea, habría con- que con ver. la extracción, por ejemplo, de petróleo y otras cosas, siento que, no sé, el hecho que sea en efecto, un producto que salga de la tierra y que en efecto necesita de agua, no sé en esa parte qué tan beneficioso sea para... Digo, habría que compararlo precisamente también, por ejemplo, con lo que decía hace rato Héctor, pero a lo que voy es, si lo explotamos de forma correcta, o sea, tenemos el potencial en cuestión de cultivarla y realmente tenerla y poderla Mira, mandar a sí. donde sea. Encontré un Pero- artículo que dice que el cultivo de cannabis emplea 1/4 parte del agua que se utiliza para el negocio del vino y multiplicaría 17 veces su beneficio económico. Ahí está. Ahí está. Toma la franceses. ¿Cuándo has visto Toda la Brasil. ¿Cuándo has visto a Órale. gente regando en Sinaloa sus motas? Nunca. No ocupas tanta agua. No, pues le echas el tecate, una miadita, güey, o sea, punto. Una meadita. No, que creo que esa es una de las cuestiones que a final de cuentas también, por lo mismo de dónde estamos, y muchas veces esos cultivos que mucha gente tiene, porque hay gente que cultivaba el cannabis en ciertos lugares en plantíos pequeños y los tenía medio cubierto con otras Como plantas. un invernadero escondido ahí. Sí, pero afuera, o sea, Sí, claro. si eso lo quieres hacer en Canadá, tenían que tener un invernadero con luces Sí, y no. Pero rayos también UV y porque el todo. clima Claro. no les ayuda. Claro, y pero aquí eso lo aquí puedes encontrar la milpa de maíz. Tienes Sí. tu invernadero de jitomate y del otro lado tienes una milpota No, enorme llena de y marihuana. otra cosa, como lo hace mucho, una cosa es que, por ejemplo, ponen en efecto la planta y no sé si llegas a cierta altura y ponen otros árboles al lado para cubrirlo. Sí, claro. Y, güey, y donde sea, si te vas en helicóptero y todo, la pasas desapercibida. Pero lo que nosotros creemos es finalmente que esto se pueda hacer algo legal y que se pueda sacar un provecho. Y entonces, yendo más adelante, yo creo que aquí el tema es pensar en cómo México se puede convertir realmente, no en el productor de cannabis, sino de productos ya que tengan Procesados algún de cannabis. proceso y que Bueno. nosotros mandemos cosas con un valor mayor de lo que es únicamente el Justo- cultivo. Ese va a ser el punto determinante de que México, bueno, de que se haga una verdadera revolución verde aquí, ¿no? Sí, Y que no, güey, nosotros porque- seamos ese parteaguas. Sí, no, porque todavía hay un buen de panistas, güey. Querétaro es un horrible. estado mocho. Sí, güey. Realmente Bueno, aquí... justo ahorita que comentaba el profe de qué papel va a tener México en esta situación. El año pasado, estaba leyendo hace rato un artículo de Forbes, donde el tribunal mexicano autorizó que una empresa canadiense llamada Zebra Brands pudiera cultivar y procesar cannabis con fines industriales. Obviamente esto para tratar de colocar a México como el primer lugar y el jugador más importante en la industria
en Norteamérica. Bullshit, güey. O sea, realmente... O sea, sí, ¿no? Pero el problema es que, por ejemplo, no sé, llega aquí a México y dices, güey, no, en México somos somos el país, no sé qué, de los primeros productores de autos. De ta. Pero al final de cuentas es dinero que no va para nosotros. El beneficio. La no, mayor el parte no, beneficio, precisamente porque ¿dónde se va la Que mayor crea parte? empleos. Pero al final de cuentas todo ese dinero va para el PIB de otro país. Pero porque lo que ellos están generando es la idea, el concepto, Exacto. las patentes. Es lo que diríamos, es lo que México Exactamente, debería hacer. por En eso vez de es lo decir, que decía. venga, pongan industrias, O sea, madre de la calidad, ven primero, aquí, danos a trabajo, ¿no? Creo que tenemos que estar abiertos al hecho de que esta es una situación que se va a dar a nivel internacional y no podemos es. tardarnos tanto en Desarrollar. adoptarlo y desarrollarlo y Más bien, meternos en Porque esto. Más bien- ahorita el tren está Ya estamos acá atrasados. partiendo Sí. y nosotros todavía podemos medio escalar. Y además agarrarnos. hay muchas digo, cosas. Digo que ya estamos atrasados. hay Pero muchas tenemos a alguien cosas. sujetándonos los pies así de... "No, Emprendedores ven que para nos acá". están escuchando. Vendan Aquí se viene una oportunidad de oro. productos. Hay muchas cosas que además Buenísima. el poderlo llevar a cabo va a ser un rollo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la industria que ha estado creciendo desde hace tiempo, estamos hablando que 35 estados hoy en día de Estados Unidos ya tienen legalizado el uso del cannabis, pero se han visto con muchos problemas. Había, por ejemplo, empresas en California que ya eran legales y ofrecían todo de forma legal, pero tenían problemas. Por ejemplo, no podían meter el dinero al banco. Ah, sí, no, y tampoco podían ¿Por? pagar, los clientes no podían pagar con tarjetas ni de crédito ni de débito porque los bancos no querían estar asociados a este. Más No, bien pues, no podían, más- y porque no- la y no ley podían, más bien. federal, Ajá. Mira, la ley federal te decía, o sea, la ley federal dice que si tú hacías negocios con alguien que vendía un producto ilegal, aparte, como el caso obviamente del es a cannabis. propósito ese tipo de trabas, o sea, por alguna forma. No, lo que pasa es que cambias la ley estatal, Con- pero la es- ley federal la- no Ah, lo es- hace. actualizado. Está tal, sí, o sea, Esa es la idea de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no está No es como Canadá que todo el país federal, está generalizado. federalmente Ajá. como Uruguay también, No, o la Sudáfrica. ley de Estados Unidos es Estatal. no, Tiene que filtrar por no cada autorizamos, pero Ya. los estados son totalmente independientes. Idea de negocio, para aquí para quien no escuche, sería pago en bitcoins de marihuana. Pues Me sí, que imagino que ya muchas se veces aplica. pasó. Dogecoins. No, pero fíjate lo que les pasaba. O sea, tenían en esa empresa, ¿no? Cannabicoins. Vamos a suponer la empresa de Snoop Cannabicoins. Dogg, que ya tenía todo, Sí. vendía toda la parafernalia y Snoop todo, ¿no? Dogg. El problema es que él vendía, vamos a suponer que ni siquiera vendía fuera de California. O sea, vendía en California donde es legal. Tenía ahí todo lo que necesitaba. Le tenía que comprar, vamos a suponer que el empaque o lo que él compraba, por ejemplo, algún tipo de parafernalia o algo que compraba, se lo compraba alguien no sé, en Oregon. Si en Oregon no estaba legalizada y Snoop Dogg le iba a comprar, como ellos lo que vendían era precisamente cannabis, a la hora que el de Oregon le cobraba, no le podía pagar por medio del banco, porque entonces el de Oregon se metía en un problema, problema porque legal. estaba recibiendo dinero de una empresa que En Que es Oregon era ilícita. ilegal. exacto, a nivel federal. Órale. Entonces había un montón de trabas porque justo tenían ese tipo de circunstancias. Si lo hacías dentro del estado no tenías bronca, pero cualquier cosa así tan absurda como decir, oye, véndeme este empaque de plástico, que lo que sea, pero resultaba que si se lo vendías y le cobrabas y entraba en el banco, te metías en un problema legal, porque en el otro estado no era legal hacer Esa transacción. transacciones con una empresa que vendía eso. Entonces, Órale. obviamente, si ya estamos hablando de 35 estados, eso empieza a cambiar y obviamente ya también No tienen puedo que ir creer cambiando no puedo todo. creer que el Tonayán, con todo lo que te afecte, sea lo veas Legal. Tiene su sellito de Hacienda, Mm. a fin de cuentas. Pues sí. Ándale, eso es lo que cuenta. Tu Ajá, Tonayán corre. y volvemos a lo mismo. Son este tipo de drogas que aunque te estén matando más y lo estés comprobando con tu población que tiene una codependencia a esto, tú mismo sigues autorizando que pase Pues eso. Claro. es que en este caso, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Fue cuando en el 37 cuando fue la legalización del alcohol en Estados Unidos? Ujú. ¿Por qué se aprobó la legalización del licor cuando el cannabis? O sea, bueno, más bien, déjate el cannabis, ¿por qué se aprobó esta ley? Lo de la ley seca. Ajá. O sea, Pues me bueno, imagino más que no digo por más lo bien, ¿por mismo. qué se aprobó el consumo de alcohol en Estados Unidos? Y pues, Pues yo me imagino que por lo mismo, o sea, los ideales económicos. Porque cuando se Siempre hay hizo un legal, interés. llegó Bacardí Ujú. y Heineken. Cacardí no me gusta. Y imagínate cuánto tiempo ya lleva eso. Pero yo creo que pasó un poco similar al decir, o sea, es más problemático el prohibirlo Que el tenerlo que el dejar que la gente decida autorizado. cómo lo quiere consumir. ¿No? O Sí, sea, pues por ejemplo, caso Maruchan, ¿no? Ah, sí. ¿Qué? O sea que, o por ejemplo los pastelitos como Kinder Delicia, sí. O sea pasó que casó en México. O sea que la Cofepris empezó a quitar varios productos del mercado por su Consumo. Digo, por su nivel de azúcar. Por los, pues ahora sí que los contras que tenía
para el consumidor mexicano, ya que no tenía ningún aporte nutricional benéfico, y empezó a quitar algunos pastelitos como, pues sí, los ya como conocidos, ¿no? Y, por ejemplo, pasó con la Maruchan y hubo muchísima protesta de que, oye, pues... Lo que creo que ni la Maruchan ni siquiera salió en la lista. No, bueno, había algunas... Pero como era la referencia, todo era la mundo dijo referencia a todos. Maruchan. Sí. Pero pues que había muchísimas protestas en el, oye, pues hay muchas cosas que me hacen mucho más daño, ¿por qué estás quitando estas, no? O lo que hablábamos de los animalitos en los empaques Es que de dulces, ahorita estamos en un punto de no retorno en el que cerrar una industria es quitarle trabajos o sea, porque no solamente, para empezar, bueno, parecía que el más afectado es el consumidor, probablemente el más afectado son toda la cadena de suministro, de producción, Claro. etcétera, que le quitas a un país. Es como, por ejemplo, vamos a verlo de ahorita, de lo más famoso, la industria del petróleo. Ya hay, en efecto, hay miles de formas de producir energía de forma renovable, pero ¿cuántos países dependen del petróleo? Y quitarle a un país no sé qué será, pon tú, Venezuela o Rusia o Arabia Saudita, que es casi el 80, más de la mitad de su entrada de dinero, es casi darle a un país, Darle un balazo, ¿no? darle a un país una soga al cuello. Es que a veces es muy fácil como decir, esto es malo, entonces ciérralo, ¿no? Que hablábamos incluso cuando hablábamos del tema del fast fashion, ¿no? ¿Qué hay detrás y qué cantidad de gente estás perjudicando cerrándole el agua de manera ¿Se acuerdan metafórica? cuando veíamos lo del fast fashion? Precisamente también que veíamos Sí. un antecedente en donde en un momento dado, precisamente en temas, en la crisis en Estados Unidos, en el que fue 18 me parece, justo el tema es que dijeron, ¿sabes qué? Si yo quiero hacer que la economía crezca, pues básicamente inventaron ¿cómo se llama? Este tema de la obsolescencia programada, porque decían, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer que o sea, si yo quiero que crezca el país, necesito que la gente consuma. Sí, imagínate Entonces, que compres incentivar el un refrigerador que dure más de lo que tu abuelo, o sea, claro. de la vida Entonces, de una que antes persona. tú comprabas un refrigerador y era para toda la vida, y ahorita se pasa la garantía y pum. A veces es muy fácil verlo así de, sí, pues hazlo, quítalo, ciérralo, haz esto, ¿no? Sí. Pero también hay que pensar todo lo que está detrás y cómo vas a reacomodar algunas circunstancias de la economía, porque al final de cuentas no es como quita y pon una cosa, sino que busques la forma de que de alguna Incentivar el manera consumo. sea gradual o que incluso la dinámica y toda la cadena de suministro de alguna forma se pueda mover hacia otro punto, ¿no? Entonces, Claro. creo que esa parte, entonces, volviendo nada más a este punto, es que la oportunidad existe, que hay que verlo como una situación en que a final de cuentas el mercado se está moviendo ahí y no podemos tardar tanto en hacerlo. Los beneficios al final pueden ser mayores que creo que si lo ponemos en una balanza, los beneficios se notan claro. Y quisiera entonces tomarlo dentro de que nos enfocáramos en principalmente dos industrias, solamente ya como para un poco ir cerrando esto, Claro. que son las que creo que pudieran tener mayor Ok. crecimiento, ¿no? Y son interesantes. A lo mejor la primera pudiera sonar un poquito menos importante o a lo mejor más banal, que sería la parte de la recreación, de la parte recreativa. Sí, obviamente sí, yo creo que sería obviamente todo el mundo la utilizaría, pero sí en comparación con el resto de usos que se le daría al activo CBD, sí, yo creo que sería textil y médico. Claro, pero la otra, o sea, la que realmente tiene un peso grande y que a lo mejor no se está viendo tanto, es la del uso médico, ¿no? Que creo que esas son las dos que se tendrían que estar precisamente viendo, porque incluso esta parte médica, pues sí, se explota de forma correcta, es como se puede, como se podría, no nada más sustituir a otros medicamentos que realmente están provocando daños en la gente, en la salud y con lo que comentábamos hace rato de esta crisis que tiene Estados Unidos, pero precisamente donde México podría encontrar esas oportunidades, ¿no? Porque México también en algunas cuestiones farmacéuticas justo también sería eso, no vendas la planta, vende El medicinas, producto. vende algo que sea aplicable. Entonces, primero, la industria, entonces, la industria... Ya se me fue. Médica No, la primera. recreativa. La recreativa. ¿Cuáles son las oportunidades y qué es lo que sale de este punto? Yo creo que igual principal, bueno, sería el desarrollo de comercios, no solo de venta, sino lo que sería lo equivalente a bares, donde puedas consumirla de manera... Como en Ámsterdam, ¿no? legal. Que tienes tu Exacto. cafetería. ¿Al de Tejeda? Sí. No, y Que lo- te y lo- puede proveer de que un pastelito o que te puedes echar tu gallo
O sea, O que tienes varias los- opciones. Como ¿no? estas shishas, ¿no? Oye, Ándale, algo, como un- algo súper interesante también de esta industria, y no solamente el cannabis, sino los productos, los accesorios del cannabis. También es una... ¿Accesorios? Sí, no, por Sí, por ejemplo, ejemplo, los pipas. calcetines que trae. Ah, claro. Francis. Sí, claro. Por ejemplo, yo las veía- pipas, sábanas, bongs, por ejemplo. Había tiendas en Las Vegas en donde no vendían La planta. ni nada. Pero vendían todo. Pero y venden muchísimo, ¿no? Es, Sí, pues, claro. es como decir de qué habrá más dinero, de los teléfonos o de las fundas, etcétera, ¿no? Porque realmente también es una industria colateral que va pegada que va de la mano, 100%. que también es súper utilizada, ¿no? Y digo, sobre todo, por ejemplo, en la parte de las sábanas o blondes, es casi indispensable en el consumo de la hierba. O sea, también es una industria pegada que pues también tiene demasiada oportunidad. Sí, yo, claro. yo creo que va a pasar como, obviamente ahorita que se va a dar ese boom, que lo que comentabas hace rato, que va a ser una cuestión que al principio en todos hype. lados lo vamos a ver. Mucho hype. Precisamente creo que una de las cuestiones va a pasar como el ¿Por qué, Flaming Hot. ¿Por qué tose, sector? ¿Eh? Porque Estoy un poco enfermito, amigo. Va- el va- detector va- de humo, güey. Va a ser el efecto Flaming Hot, ¿no? Que todo va a Todo. salir con sabor a eso, Como aunque pasó, ni lo tenga. como pasó con Justo, Supreme. claro. Todo le quieres poner Supreme. Exacto. Entonces, de entrada, una de las cosas que seguramente vamos a ver, aunque ni lo tengan, porque es así como cuando te dicen que algo tiene sabor a queso y lo que menos tiene es queso, seguramente va a empezar a salir un montón de cosas con sabor, Sí, cannabis o lo que sea, ¿no? Una industria interesante sería la venta de extracto de THC para industrias que actualmente ya conocemos como frituras, Ujú, ujú. como bebidas. Hablábamos de que, por ejemplo, ya hay bebidas energéticas con hemp, por ejemplo. Yo en, Eso sí en- lo he yo en visto. Vancouver me tocó probar cerveza con hemp. Y Cerveza con hemp, seguramente el ¿Qué café. es, ¿Pero qué es el ejemplo? O sea, ¿cómo, El cómo hemp lo es cambias? la me semilla. quedé ¿La dormido. semilla? Fue la primera vez que una cerveza me dejó No, pero por noqueado. ejemplo, digo, frituras, dulces, bebidas. Sí, claro. Va a haber un buen de empresas que actualmente ya conocemos. Pues, de hecho, simplemente Que se ya les verás va a ahí, añadir no sé, sabritones recreacionales, güey. O sea. No, pues de hecho sabritones los que ya dieron el primer paso son todos este tipo de merch que ya tienen, pero tienen CBD, ¿sabes? Ok. Entonces ya de ahí tienen un parteaguas donde dicen, a ver, a la gente le gustó con lo poquito, pero si quieren Claro. pasársela mejor o ya son más Si quieren aventurados. No, pasársela o sabes mejor. que ahorita, por ejemplo, lo que está mucho de moda es el wax, que es el Sí. que es el activo, o sea, es la cera comprimida de la marihuana. También siento ¿La que... cera? Sí, la Sí, el cera. wax tal cual. ¿Cómo está eso? Se comprime la planta, se comprime y la sustancia que saca, que es como una cerita, es la que se consume. Siendo que también esta parte como de la practicidad, también siendo que para el wax es una industria muy importante, ya que la forma en la que se consume es demasiado práctica, además que no tiene tanto como un olor. vape. Exacto, no tiene tanto. Y Ok. sobre todo esto los ve que es tanto de moda. Y como es un dispositivo, pues sí, como electrónico. En la Como mayoría. como en cigarro electrónico. Como decía electrónico, bueno, hay unos que lo pueden hacer con flama como tal, pero también siendo que pensamos que la hierba en su consumo como actual será por siempre, pero yo creo que la forma del consumo de esta sustancia va a ser como en wax, 100%. Ahora, fíjate, de las 8,800 formas en que van a querer vendernos precisamente el uso de esto, al final seguramente quedan 10. Pero Sí, justamente eso, ¿por claro. qué me, Shampoo, para qué me están supositorios, ofertando? ¿Para qué me están ofertando 800,000? Si yo voy a seguir con las dos con las que llevo 10 años. Sí, hay muchas de las que hablábamos hace rato que son las formas de utilizarlo de forma normal, que hay muchas que ya están probadas. Por eso decíamos, hay muchas cosas que ya no es como que estás inventando. Ya sabes para qué lo puedes utilizar. Claro. Pero en ese hype que decías hace rato, Ujú. precisamente va a entrar y todo el mundo se lo va a querer poner a todo. Pero hay cuestiones como, o sea, por ejemplo, un pan con semillas de amapola, ¿no? Ah, también. Apenas probé. Pero- Una concha. Probé uno apenas. Pero, pues Pero- va a ser como el ejemplo por- gluten free o... Por eso, pero a vegan, lo que ¿no? voy es que O no sea, es una todo va a cuestión que querer digas tener un que te vas a sellito. poner high por Sí, comer no, eso. no, o para sea, nada. igual acá va a haber, mientras sea algo que funcione y no necesariamente, o sea, si es algo que es útil, Claro. habrá quien utilice eso como parte de, y no quiere decir que lo que uses y en donde uses parte de la planta todo te vaya a poner. volver loco, Sí, ¿no? claro. Sino los diferentes usos que precisamente estamos hablando. Entonces, esa es como la cuestión. Sí se da mucho esto en que todo lo vemos como si todo lo que vayas a utilizar de eso, pues te va a poner ¿Cuántas high. veces no nos hemos puesto marihuanol por un trancazo y no andamos, no andamos y volando? y lo venden en los altos. Ajá, y no andamos volando viendo elefantes. O sea, marihuana. con el tepe, ¿no? Que queda claro, no son Sí, alucinógenos. claro. Por ejemplo, cuando salgan estas marcas de ropa con textiles hechos a base del... Sí, no
No te la vas a poner y va a ser Y te vas a ir a Sí, Saturno. por la piel vas a andar así todo. Pues no. Hasta ahora en el mercado, esos que tienen su bocina de... Si usted tiene reumas, si le duele la pierna al caminar... A Gabriel le sale muy bien ese anuncio. Sí, luego hacemos un O capítulo. sea, creo que, por ejemplo, en esta parte de los comestibles va a haber un auge en muchísimos productos que ya conocemos, que simplemente se les va a añadir seguramente una muy pequeña dosis. Sí, no, porque si no te algo- vas a mandar a la lona. Algo que de una forma, o sea, sí me preocupa de esta creciente industria, es que colateralmente creo que puede también surgir el aumento de la industria de otras drogas más fuertes. Es lo único que me da miedo. ¿Pero por qué? No tenga miedo, compa. Porque, o sea, en efecto, bueno, como la marihuana en efecto es una droga que va creciendo. Como el café y el alcohol. Exacto. Pero exactamente. No sé por qué siento de que otras drogas más fuertes van a también tener un crecimiento alto por la demanda de la gente. Ok. O sea, como O sea, que yo- puede ser el primer paso. El primer paso a que la industria que en efecto no creo que nunca se legalice, que es la parte de los opioides, tenga como un... Es que no sé, o sea... Hay lugares... Mira, por ejemplo, yo lo veo como actualmente ya hay pues 3 drogas que están teniendo un impacto muy negativo a nivel mundial, que es el azúcar, tabaco y alcohol. Y que se viene una que actualmente no ha comprobado, no está comprobado que haga el mismo impacto dañino a que nivel no salud. ha habido ninguna muerte por... Y bueno, no sé si haya habido, pero por ejemplo que todavía no está conformado, no hay números de el impacto negativo que pueda tener en cuando se despierte su comercio, ¿no? Claro. Y simplemente sería cuestión de voltear a ver países que ya lo tienen legal, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el cambio a nivel social? Que, por ejemplo, en Ámsterdam o, por ejemplo, en algunos estados en Estados Unidos, ¿qué ha cambiado, no? O sea, bueno, y creo que actualmente no se ha escuchado nada como de incremento en vandalismo. Es que igual incremento probablemente X. en estos estados se hagan como pruebas piloto. En el que, ¿sabes qué? De cierto tiempo a cierto tiempo vamos a dejar el comercio libre de esta sustancia. Veamos ¿Qué comportamiento tiene, ¿no? Exacto, qué Pero es que- comportamiento hay. Todo el mundo pensamos que si la legalizan mañana, todo el mundo va a salir y se la va a fumar, ¿no? Lo cual es cierto. Lo cual es... No necesariamente, porque El profe, ¿cómo? a lo que voy es que no necesariamente eso va a pasar. O Sí, sea, claro. por ejemplo, el tema, Y me o veo sea, el ejemplo que grande. dabas de Ámsterdam. Claro. O sea, los únicos que se vuelven locos cuando llegan ahí son los turistas. A eso voy. La gente normal. A eso voy. O sea, la gente normal, en ese el lugar donde terminan por legalizarlo, Eso y muchas otras cosas no más lo que están utilizan ni prohibidas, ¿verdad? abusan en ese tipo de circunstancia. Es que Entonces es un te das Disneyland cuenta. para gente adulta. Pero tampoco es como que llegue, o sea, tampoco, si te fijas, tampoco es como que sea un lugar de depravación y ¿Cómo cosas no? raras. Anarquía. Ah, cierto. No lo es. No, pues por ejemplo, si te Porque pones a está muy pensar en- reglamentado. Claro. Si te pones a pensar, por ejemplo, en Tailandia, que es el tema de la prostitución, por ejemplo. La principal fuente Sí, de claro. ingresos es por dinero externo, no es un... Sí, no es consumo local, vaya. Exacto, sino más bien es el turista que va a gastar sus dólares allí, ¿no? Y paso, creo que es el ejemplo que quieres dar con Ámsterdam, que más bien es un ingreso extranjero. Bueno, del gasto en sí, ese pero sentido. también, digamos, lo que quería decir es, en ese lugar que justo vieron que es una circunstancia que era, pues a lo mejor más complejo el decir lo prohíbo que decir lo libero y permito que lo puedan consumir bajo Te estas lo condiciones, regulo bien. nadie se volvió loco. Exacto. Pero O sea- porque te da la misma seguridad de decir, a ver, estoy en un lugar donde me están dando la seguridad de que puedo hacer las cosas, Y la calidad del donde hay calidad, hay ciertos parámetros para que te permitan tú como comerciante poder tener tu local. producto. Ujú. Entonces, pues tú te sientes en total seguridad y lo que dice el profe, no es como que vayas a andar ahí encuerado, fumando y haciendo depravaciones. Y los que normalmente terminan haciendo eso son los que son extranjeros. Y más los no mexicanos. no la gente de ahí. Es decir, O van a- ellos o van al no partido de llegan gallos, o ¿no? no abusan en ese sentido, ¿no? Oye, Entonces, esa es como la parte, digamos, que en el caso de Holanda ya tiene más tiempo, sí. ¿no? Y hay otros casos que creo que es el caso de Portugal, en donde ahí de plano liberaron todas las drogas. Y Ah, lo que no, hicieron eso sí, precisamente fue, pero les parece ser que les está yendo bien, porque lo que dijeron es, a ver, es justo lo que hablamos hace rato. Yo no quiero tratar este tema como un tema en donde voy a estar persiguiendo a la gente por traer cualquier tipo de drogas, sino es un tema de salud. Entonces yo no voy a gastar dinero tratando de corretear a todos los que traen cosas, sino voy a estar cuidando a la gente que llega a tener problemas de abuso
para poderlos ayudar a que salgan de esa circunstancia. Y terminas con un tema en donde justo, ¿qué pasa? Si no es ilegal, no le vas a pagar una cantidad importante a una persona porque te transporte algo que es totalmente legal de llevar. Ujú. Entonces le quitas el incentivo a una situación que justo se lo da el tema de que sea ilegal. ¿No? Eso es lo que hace que exista precisamente ese tema, ¿no? No es lo mismo precisamente cuando existe ese incentivo y esa situación en donde debes de pagar más. Entonces, yo no lo veo tanto como en ese sentido, Un problema. como un problema. Yo sí sigo creyendo que liberarlo, al contrario, debería de traer beneficios, ¿no? Pues sería la Yo creo que idea beneficios medular, en todo. yo creo, ¿no? De poder 100%. autorizar que se pueda comercializar, procesar y demás. Pero pues sí, la idea es tener una ganancia, si no, ¿para qué lo estás autorizando? Si vas a generar una inestabilidad, pues estarías mal. No, Bueno. ¿Cómo? Vamos a la parte también del tema médico, nada más para ya cerrar. Esta parte también es una de las cuestiones, y hace rato comentaba Francis, que precisamente es donde se le ve un mayor potencial. Hablábamos precisamente de todo este tema de qué es lo que pasó con el cannabis y cómo de alguna forma, pues creo que hasta de forma bastante sucia se le empezó a dar mala fama, ¿no? Ujú, ujú. Y eso impedía que muchas empresas farmacéuticas pudieran estar trabajando Pueden apostarle al uso con el uso cannabis. del cannabis para poder tener ciertos medicamentos que pueden ayudar en muchas circunstancias. Y lo que se conoce hoy en día es que realmente muchos de estas medicamentos que se pueden hacer con base en cannabis tienen bastante mejor resultado que otros que se están utilizando. Por ejemplo, para algunos malestares o gente que sufre de dolores crónicos, Sí. la ventaja de utilizar CBD. algo basado en cannabis les trae la diferencia de que, de entrada, es menos malo para su organismo Sí. en términos de efectos secundarios Ujú. y en términos también de efectos de padecer algún tipo de ¿cómo se llama? De dependencia. Ujú. Que eso ya hay varios estudios que lo señalan en cómo pues tiene muchísimos beneficios sobre otros Sí, medicamentos que se están vendiendo, y lo cual podría ayudar muchísimo. Había un caso hace un par de años, creo que de una niña que le Sí, que tuvieron que tenía- hacer La niña sufría de ataques epilépticos a lo largo del día muchas veces. Entonces, la única opción que tuvieron los papás fue justamente Tuvo estar que ampararse, ¿no? Estuvo metiendo amparo y se los... O sea, había muchas trabas. Justamente por eso yo siento que el sector médico tendría que estar más abierto al uso medicinal del cannabis, porque te están comprobando que le tiene más resultados en mucho menos tiempo una dosis de cannabis que tal cual un tratamiento médico de... Es que el problema 6 es meses, que todavía se considera para la industria farmacéutica como una industria médica como medicina alternativa. Claro. Sí. Pero era en parte, o sea, por lo que hablábamos era, ¿por qué no lo utilizaban? Porque de entrada no podían comprarlo. Claro. Estaba prohibido. Está prohibido. Sí, de hecho, Entonces no podías trabajar con ella porque no tenías posibilidad de comprarla legalmente. Es que de hecho hay varios documentales de Netflix sobre sobre el uso de la marihuana. Hay uno de los más destacados que se llama With the People, que habla y hace como un tipo videos de familias que tienen enfermos en casa, y bueno, realmente sí están para llorar, está para llorar el documental, pero muestra papás desesperados que iban y buscaban por alguna forma debajo del agua algún dealer que les diera, a quien pudieran comprarle marihuana o activos de CBD o THC para sus hijos. Y se veía como, en efecto, investigando en internet, esas familias se veían desesperadas porque, dice, imagínate una quimio o el tratamiento hospital de tener un familiar con cáncer, un tumor, durante cuánto tiempo el costo, a diferencia de ¿sabes qué? Estaban... de verdad que contra la pared, ¿no? desesperados, y de verdad que buscaban, en efecto, como dice, o sea, buscaban la forma por debajo del agua de hacerse de esos productos para curar a sus familiares. Ahora, que tampoco es mágica, y justo una de las situaciones es que ¿Cómo no? hay estudios, que... Estoy volando. No, es que justo también ese es el punto. No, claro. Digo, Hay no muchos va a curar estudios- todas las enfermedades del mundo, pero... Pero, por ejemplo, en el caso que decías de las quimios,
no, más bien, no reemplaza la quimioterapia. Pero es, El beneficio, puede ayudar el beneficio que tiene para el... es que te quita la El mayoría malestar. de los malestares que te da la quimio. Podríamos decir así que es como, un como auxiliar. las náuseas, Exacto, los malestares exacto. de la quimio. Yo aquí Exacto. tengo... O sea, la quimio no te la quitas si lo requieres. Es un te la after dan. de... Es como tomarte un paracetamol después de que nos vacunaron. Claro, porque ahorita, por ejemplo, para el tema de las quimioterapias, o sea, de por sí es un tratamiento bastante agresivo. Es como que te echen una bomba nuclear porque en realidad no es una cuestión como que vaya localizada, sino tu cuerpo Mata anticuerpos. le da todo, ¿no? Le da lo bueno y a lo malo. Y obviamente es muy complicado. La gente que pasa por eso, pues es muy difícil que le ayudes a sentirse mejor porque de plano le pega. Pero sí se ha visto que hay beneficios de poder utilizarlo como algo que te ayude. Y otra vez vuelvo Para a lo el mismo. proceso. No estemos pensando en que todo es la plantita, sino Sí. si en su momento lo tratas, tienes una pastilla y lo puedes utilizar, lo vas a Claro. utilizar como algo que te va a ayudar a sobrellevar. Sí, se puede decir como ese una, tema, una ¿no? forma alternativa al uso de la, Pues no de la alternativa, medicina más bien aplicada. un complemento Un complemento. o un suplemento. Y es que a lo mejor Ujú. también hasta en ese sentido te quedas como en la plantita, pero pues igual las pastillas, o sea, el Vicodin y todo ese tipo de cosas que son basadas en opio, Ujú. pues también es una planta. Nada más digo, de repente como que aquí te quedas viendo siempre la planta, pero no, la vas a tener en presentaciones, por ejemplo, como una medicina en donde tenga lo que tenga que necesitar para ayudarte. Es decir, hablábamos hace rato de los diferentes tipos de sustancias que puede contener precisamente el cannabis, y hay algunas que te pueden ayudar para temas de insomnio, para temas de dolor. Está la parte... Ya encontré una lista de enfermedades o padecimientos tratados con marihuana medicinal y está el Alzheimer, Ujú. la esclerosis, el VIH-Sida, la enfermedad de Crohn, El glaucoma. epilepsia y convulsiones, glaucoma, Ujú. esclerosis, obviamente diferentes dolores y Como náuseas o artritis, vómitos ¿no? intensos Ya- causados por tratamientos. Siempre el Oye, cáncer. pero- Aquí en el momento en que le das la oportunidad de que los laboratorios ya les permitas trabajar con esto, vas a poder mejorar todavía los beneficios que te da los productos basados en esto, ajá, porque entonces ya vas a poder decir, yo nada más necesito esto, ¿no? A lo mejor muchos de estos temas, por ejemplo, el tema del glaucoma, que en Estados Unidos era con lo que la gente lograba recibir permisos para utilizar cannabis, Sí, que decías, porque te pa diría mis que cataratas. exactamente lo utilizaban de esa manera para conseguirlo, pero aquí justo lo que va a pasar es que en un momento dado para alguien que está enfermo, pues no va a tener que andar fumándola, sino que le van a poder dar una medicina una con pastilla. las cosas que necesita o con el medicamento específico y le va a ayudar de una mucho mejor forma que otros medicamentos. Yo creo que Entonces, aquí tal vez podremos encontrar algunas trabas, ya que pues al final la industria medicinal, pues yo creo que puede haber muchísima, pues sí, como trabas en el sentido de que los medicamentos ya que existentes que puedan competir o que puedan surgir para competirles a estos ya grandes como otros que tal vez no me gustaría mencionar, pues posiblemente tengan esa influencia en el sentido de, no, pues me la detienes o por tanto tiempo no la vas a poder vender en estas partes del mundo, etcétera. Tal vez estoy hablando de un poco conspiranoico, pero pues sí, no, al final la industria, hablamos, Sí, claro. la industria farmacéutica, pues al final yo creo que también ha sido una de las grandes influencias en el sentido de que pues por ellos también se está prohibiendo, ¿no? que ahora, a final de cuentas, con estas puertas que se van abriendo, pues a final de cuentas también las farmacéuticas van a tener que ponerse las pilas en tener Sí, algo que funcione exacto. bajo esa base, pues porque puede tener un beneficio y también la pueden utilizar. Si al final del día empiezan a sacar patentes ahora basadas en cannabis, pues pueden obtener los mismos resultados en cuestión de, en el largo plazo, poderlo estar utilizando, ¿no? O sea, yo lo pensaba como las trabas que, por ejemplo, tienen algunas, o tuvieron algunos carros al momento de ser eléctricos, ¿no? Que todavía el tema del uso de gasolina, pues sigue siendo una industria muy importante y muy relevante. Como lo que comentábamos, de que al final no puedes quitar todos los empleos que surgen a raíz de la gasolina Claro. para de repente meter Energías renovables. Exacto. Entonces también se viene ahí tal vez algo interesante. Se vienen poquito de cosas, trabas se en vienen ese cosas sentido. grandes. Se vienen cosas grandes. Y esta área tiene, yo creo que muchos beneficios, Sí, ¿no? O sea, sí. creo que realmente si nos ponemos a ver, es la que más beneficios trae en términos de sociedad, Sí, pero las totalmente. otras no dejan de tener un aspecto económico que también puede ayudar, ¿no? O sea, ese tema de del, que habría del uso- derrame económico, Va a sí haber. lo genera. Y si Claro. se sabe hacer de forma correcta, digo, si al final de cuentas Totalmente. otros gobiernos lo están viendo y están viendo las Sí, claro. oportunidades, Si lo hicieron las nosotros no nos tabaqueras podemos y poner. las refresqueras y las vendedoras de cerveza y de alcoholes, claro, los Sí. supieron Alcoholes. manejar y hubo derrama económica. Perfecto, vamos con las conclusiones.
Cuéntanos, Secatzin, ¿con qué nos quedamos de todo Consuman. No, obviamente no. Legalícenla. Nos Nos van a bajar A censurar, el episodio. Va a estar Cuidado. explícito. No, justamente totalmente opuesto a lo que les acabo de decir. Informarse. Realmente es importante informarse. No solo decir, quiero convivir, vamos a echarnos algo. No. Y sobre todo si eres un emprendedor que está buscando algo realmente nuevo, porque el mercado todavía no se abre plenamente a esto. Claro. Entonces puedes empezar ahí a investigar un poco, ver igual cómo están las situaciones de los amparos, porque desde el año pasado estuvieron soltando ciertos permisos o como que quitaron ciertas restricciones en cuanto a este tema. Entonces, si tú eres un emprendedor que está buscando llevar a cabo algo dentro de este segmento, es invitarlos a que lean, que investiguen sobre la gente que ya cuenta con amparos. ¿Para qué son válidos? No que tengas un amparo significa que puedas plantar 3 hectáreas de marihuana y venderlas afuera de tu casa. Oye, pero pues hasta Fox, ¿no? O sea, Claro, el tiene expresidente... la Cosia Paradise, ¿no? Sí. Su smoke shop. Entonces, ese es mi consejo, informarse. Yo Como creo siempre. que se viene como igual comentamos, si se hace de manera adecuada y todo pues bien, creo que podemos ver un cambio radical en muchísimas industrias, en beneficio no solamente para pues los consumidores, sino a nivel mundo, ¿no? Ujú. Como platicamos del surgimiento de los bioplásticos, hablamos de biocombustibles también, los textiles, etcétera. Obviamente pues está esta parte recreacional, de alimentos, etcétera, pero creo que podemos encontrar un sustituto verdadero en el sentido de que sea igual de resistente, que tengamos la misma calidad, pero que también tenga un impacto económico, bueno, no solo económico, sino ecológico, que sea pues positivo para todos. Entonces, invitar a la comunidad de pues emprendedores, si esta industria te llama la atención y crees que puedas hacer algo interesante, pues obviamente para ti, pero también para el país. Lo que comentábamos, de que al final México tiene la oportunidad actualmente de explotar esta industria para hacer algo muy, muy, muy grande y pues ser tal vez punta de lanza a nivel mundial, ¿no? Entonces, no nos quedemos con que sea un commodity y lo vendamos barato y lo consumamos caro. Creo que podemos hacer cosas muy, muy, muy buenas aquí en México y creo que ahorita es el momento para empezar a desarrollar empresas o industrias, no solamente de esta parte recreacional, que sí va a ser obviamente una rebanada del pastel importante, pero de ya todo lo que platicamos el día de hoy, ¿no? Eso sería todo. Muy bien. Yo concuerdo contigo, Héctor. A mí me interesa mucho la creciente e imparable, la creciente e imparable industria del cannabis por la parte médica. En cuanto a la información que estuve investigando, creo que es el sector de los que más beneficiaría. En la parte textil también. Y en otro tipo de industrias, ¿no? Sobre todo porque es un producto sustentable. Pero bueno, digo de antemano la parte recreacional es un hecho que estará altamente involucrada en el futuro. Sí, creo que México tiene el potencial. México, pues, somos el cuerno de la abundancia. Toda la parte desde el Bajío hasta Yucatán. Tenemos el clima perfecto para plantar, para producir. Y bueno, yo creo que ahorita México es importante recalcar que estamos atrasados en esta industria. Sin embargo, bueno, esperemos que los siguientes gobiernos vean esta gran y creciente oportunidad y no terminemos siendo un país que sea productor de empresas de empresas extranjeras en nuestro propio territorio, sino que nosotros seamos líderes de esta industria en cuanto a producción y distribución, ya sea para uso medicinal, recreativo o textil o incluso de construcción. Sí. Amén. Muy bien. Bueno, pues definitivamente creo que esta industria es algo que tenemos que estar siguiendo. Creo que hay que ser bastante objetivos en lo que va a pasar. No es la panacea, no es algo que va a cambiar el mundo de la noche a la mañana.
Por supuesto que va a tener un tiempo en donde todo el mundo va a hablar de esto y como decíamos, lo vamos a querer utilizar para todo porque se va a poner de moda. Pero al final del día llegará otra vez a centrarse y probablemente nos quedemos solamente con algunas cosas dentro de lo que realmente la gente le va a gustar, ¿no? Porque todo el mundo va a querer ponerlo en todos lados. Pero eso no quiere decir que sea bueno ni que sea útil. Entonces, tratar de verlo en el sentido de lo bueno, lo que puedo realmente hacer y ver como un negocio, una oportunidad de negocio. La parte que puede ser pasajera y si en algún momento dado yo puedo entrar dentro de eso y sacar lo mejor partido, pues también puede ser interesante. Pero sobre todo verlo, si lo vamos a ver realmente como una oportunidad de negocio, verla como cualquier otra oportunidad en el largo plazo, ¿no? Como algo que realmente pudiera hacerse interesante. Y también no únicamente quedarnos en esta parte, pues de estar produciendo algo que se termine convirtiendo en un commodity, sino tratando de generar ideas y conceptos o algo que realmente pues deje un poco más, ¿no? En la cuestión de patentes o algún tipo de desarrollo o forma de uso de este tipo del cannabis como tal, más bien, y que eso sea pues más bien algo que abra pues oportunidades a México, ¿no? Y finalmente poderlo aprovechar. Pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Muchas gracias. Hasta luego. Síganos en nuestras redes, compartan los episodios, súper importante. Sobre Y todo pues les eso. agradeceremos que dejen ahí algún comentario. Agradecemos todo su apoyo. Hasta la próxima. Chao, chao. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.